en esa categoría, ahora con la camiseta de Resistencia aquí en nuestro país. Y volviendo el partido anterior de esta programación doble, el empate Ameliano, todo lo que significa para Ameliano no poder ganar. No, el rey de los empates ya a esta altura del campeonato suma 4 empates el equipo de Humberto García en la primera fecha aquí ante Cerro. Había empatado contra Guaraní, venía de igualar contra Luqueño y de nuevo esta paridad. Tiene 4 empates, una derrota en lo que va del campeonato y otra vez sufriendo un expulsado, salvo la fecha pasada contra Luqueño. Después es una situación que se repite en el equipo de Humberto García y hay que ver cómo toma esta paridad el presidente, porque Héctor Melgarejo fue muy categórico en la semana después del empate contra Luqueño. No estaba para nada conforme y de nuevo una fecha más sin poder ganar para el equipo de la B Azulada. Muy bien, ya volvemos, sí. En Chile, 10 del primer tiempo, Curicó Unido y U de Chile están empatando 0-0. 8 titulares están jugando este partido en Curicó. Con respecto al ¿Cuántos titulares en Curicó? 8 titulares en campo. ¿Y cómo está el partido? Están empatando 0-0 sobre 10 del primer tiempo. Solo 2 cambios con relación al partido ante Cerro. Ortiz por Sandoval y Bustamante por Castro. De Chile pasamos al fútbol peruano porque la Federación Peruana de Fútbol decidió suspender el partido de Cristal, rival de Nacional en Copa Libertadores y Binacional, a raíz de las disputas por los derechos de televisación, Arturo. Que no se había presentado... Rival de Huancayo, sí, en su momento, cuando era rival de Nacional en fase 1 y ahora se da lo mismo, no tiene actividad el rival de Nacional, que es el Sporting Cristal, esta situación que se repite, y lo de Curicó, que decía Gerardo, hombres en ofensiva, son los ausentes. Sandoval, que había jugado del medio para arriba, y el otro es Castro, el ex Sol de América, que había jugado como puntero izquierdo, volante por izquierda. Entonces son las únicas variantes que hace en relación al juego de ida en Copa. Y un detalle, Fabián, Víctor, es la primera vez que desaparece un técnico reemplazando al tema Arce, cuando decías de Cerro, papá. Sí. Que se juega acá. En la presentación oficial que se hace a través de la pantalla gigante, en este momento justamente se está conociendo la formación. Aparece el número de camiseta, el nombre del futbolista, nombre y apellido, y el propio protagonista mencionando su nombre en la imagen. Y por primera vez, después de mucho tiempo, observaremos esto sin la presencia de Francisco Arce como técnico del conjunto azulgrana. Sí, señor, aquí estamos en la uña. Vuelta a clases con Banco, pagando con tu tarjeta de crédito Banco, tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR en librerías y multitiendas del país. Ingresa a bancapo.com.pirega. Allá solo en Choriqueso Shorty, el auténtico, el original Choriqueso Shorty, con la calidad de la cooperativa Shortizer. Muy bien, Víctor, contigo. Gracias, Arturo. Aquí ya nos quedamos cerca de zona del palco porque en un ratito vamos a subir hasta nuestra posición para ver el partido. Veo al público que va llegando ya en estos minutos finales, principalmente a los que tienen los palcos, que obviamente tienen la facilidad en este caso de tener acceso directo hasta este sector. Hasta ahora no nos pudimos encontrar con los directivos de Cerro, generalmente ya están o hacia zona de vestuario o subiendo al palco oficial, como es probable van a observar, y los últimos partidos lo vienen haciendo desde esa zona. Zapag, los demás directivos, el doctor Ariel Martínez, el doctor Víctor Agüero, entre los principales dirigentes que tiene la entidad azulgrana. La verdad que todo muy tranquilo. Si hacemos la comparación con los últimos partidos y ya en el número final nos vamos a dar cuenta de un ambiente muy distinto al que tuvimos, por ejemplo, ante Guaraní, ante Ameliano, partido donde había mucho más movimiento ya a esta altura de la noche. Hoy está bastante calmo el ambiente aquí en La Olla. Muy bien, ya venís entonces para la posición acá abajo cabina, ¿verdad, Víctor? Perfecto, Arturo. Ahora vamos subiendo lentamente hacia esa posición donde estaremos para observar el partido. Ninguna gran ovación al repasar el equipo de Cerro. De esto solemos estar muy atentos, quién es el más aplaudido, el más ovacionado, a quién lo tratan con cierta indiferencia. Y al no estar los que siempre son muy aplaudidos, Jan ausente por lesión, Morales, que está en este caso por decisión del entrenador, va a descansar de cara al partido que se viene por Copa. No hubo ningún gran ovacionado, aplausos tímidos allí como una especie de reconocimiento nada más del público de Cerro cuando iban pasando y nombrándose uno a uno los jugadores, incluso el entrenador Facundo Saba dentro de la nómina para esta noche. ¿Esta cinta es nueva o no que bordea a los fotógrafos, Fabián? Yo observé esto ya en el Defensores del Chaco, en partido clásico, después en definición de campeonato, en partidos de mucha concurrencia, tanto de público como de la prensa propiamente. Ya observé
el desenvolvimiento de estos chicos con un hilo, una piola, una cadena, como quieran, para que los fotógrafos, los reporteros gráficos no se acerquen tanto. Muy bien, señoras, señores, regadío en estos momentos en Cancha Cerro. Ya sabes a dónde ir en Semana Santa. Elegí el destino con tu tarjeta de Visión Banco. Pagas hasta en 18 cuotas sin intereses. Visión Banco. Nuevo Rexona Men. Sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve. Rexona te protege. Mañana juegan Guaraní, Luqueño, Libertad, Tacuaré. El domingo General Caballero con Trinidense, Olimpia con Guaireña. El que pita acá en Cancha Cerro, Juan López. Venía a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés y cumplir tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. Los ojos puestos en Brock, el zaguero brasileño. Porque ya veníamos conversando con los compañeros, los oyentes que nos siguen en el espacio de Fútbol a lo Grande, en Twitter. Un saludo muy especial en las distintas plataformas, en Capital, Interior, Exterior. Y para todos ellos les queríamos decir que la misma línea defensiva del partido ante Curicó Univo no cambia. Martínez, ustedes saben, por lesionado Jan. Y tiene Espínola, Patiño. Brock, sí, que no estuvo en el juego anterior, que va a aparecer ahora porque jugó de central y va hacia la izquierda. La única novedad, Brock, pero vale la pena verlo, Fabián. Indudablemente saber cómo está, cómo se adapta a la idea de Saba con sus propios compañeros. Es siempre importante ir teniendo esa conexión, no solamente con el compañero de saga, que en este caso será Patiño, sino con los laterales, el propio arquero. Sabemos que es un arquero muy distinto en cuanto a su rasgo, con lo que se va a encontrar cuando tenga que jugar con Jan, que es otro arquero. Sabemos las características que tiene, de la manera en que se dirige a sus compañeros, pero es importante verlo a Brock. Primero en su desempeño individual y después cómo se adapta al desarrollo futbolístico que quiere llevar a cabo Cerro Porteño. Aún siendo un equipo con muchos cambios de mitad de cancha hacia adelante, los defensores son los que habitualmente están de titulares. Es decir, Espínola estando bien es titular, Patiño estando bien es titular. Y después de ver el rendimiento una vez más de Rivas, el partido pasado en Copa Libertadores de América, yo creo que va a seguir siendo titular en los partidos venideros en este Cerro Porteño. Y es muy importante que empiece a ganar rodaje, que empiece a conocerse, a entenderse con los compañeros. La atracción, la presencia de Eduardo Brock hoy en la saga de Cerro. En instante los equipos al campo. Juega y gana con el slot del Sol Online. Regístrate con el código Rubín. Te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de 200.000 guaraníes. Ingresa a slotdelsolonline.com. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con otros seguros. Lo más importante, comunícate al 236-3000. El Sol Seguro. Muy bien, señoras, señores. Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, Red Monumental Satelital. Hubo empate entre Ameliano y Nacional, Fabián. Y la situación de Ameliano, ¿cuánto? Pero no ganó ninguno. No, 4 empates. 4 empates con el de hoy. Empató con Cerro, empató ante Guaraní. Paridad ante Luqueño la fecha pasada y de nuevo el empate ante Nacional hace minutos. 4 empates y una derrota. La derrota que sufrió ante Resistencia, justamente, que fue en ese mismo sentido. Si hablamos de resultados que no se dan de manera consecutiva, fue la única victoria de Resistencia. Después perdió sus otros partidos el equipo que dirige Sassuolo. Así es que es una situación incómoda la que atraviesa Ameliano, sobre todo mirando el promedio. Hay que ver si Luqueño es capaz de aprovechar eso mañana ante Guaraní como para empezar a ganar y tener un promedio distinto, empezar a engrosar esa situación, porque indudablemente entre Ameliano, Luqueño, Resistencia, Tacuarí va a estar la cuestión como para ir sumando y mirando el promedio de a poco, aunque para eso falta demasiado aún en la temporada. Preguntamos a Víctor la temperatura. ¿No es calurosa la noche, Víctor? Está agradable, Arturo. No tan calurosa, no fresca. Creo que está en un intermedio. 23, 24 grados más o menos. Bastante agradable. Hay una brisa refrescante a esta altura de la noche. Muy bien, sí, Fabián. Un detalle del equipo de Sassuolo, de lo que recién decía, que el único partido que ganó fue justamente en el único donde hizo goles. El 3-0 ante Ameliano, porque después... No fue 4. Ante Ameliano ganó 3-0. Sí. Perdió contra Guaraní 4-0. Pero ante Ameliano ganó... Tenés razón. Y en los otros partidos, donde cayó derrotado, ni siquiera marcó goles. 2-0 ante General Caballero, 2-0 ante Libertad y el 4-0 ante Guaraní. Es decir, de los 4 partidos que tuvo hasta aquí el equipo de La Chacarita, en solo uno marcó goles y fue justamente cuando le ganó a Ameliano 3-0
es una cuenta pendiente que tiene el equipo de SASU, tener mayor peso ofensivo, llegar a los goles dentro de este campeonato. Arturo, ¿sí? Árbitros para los equipos paraguayos en Copa Libertadores. Este martes, 19 horas en La Hoya, Cerro Curicó, ida, ganó el equipo paraguayo 1-0. Pitará Wilmer Roldán de Colombia y en el bar su compatriota John Ospina. Y en Lima, a las 9 de la noche, Cristal ante Nacional, ida, ganó Nacional 2-0. Arbitraje del chileno Cristian Garay y en el bar su compatriota Ángelo Hermosilla. Y digamos que no hay paraguayo alguno. No, señor, no hay, señor. Muy bien, y con relación a este juego aquí en La Hoya, después Dito tiene todos los datos que estaremos ampliando mañana cuando dé a conocer la recaudación. Va a ser la recaudación, la taquilla más baja de los últimos tiempos en Cerro, Víctor. Sí, totalmente, Arturo. Alrededor de poco más de 24.000 personas. Aquel amistoso ante Oriente Petrolero. Partidos oficiales ante Ameliano, 23.000. Ante Guaraní, 21.000. Hoy creo que estamos incluso por debajo de la mitad de 21.000, en este caso menos de 10.000 personas. Está llegando más gente ahora a preferencia. Es el sector que veo desde arriba más poblado. Hacia el lado lateral quedan todavía lugares hacia las alambradas que dan a norte y sur respectivamente. Hay más gente aquí en preferencias que en gradería, por ejemplo, porque pasa que se da la facilidad para los socios que al entrar a preferencias el partido en sí no tiene un costo extra. Por eso los socios aprovechan, ingresan a este lugar y hacen que suba ese número. Veremos el reporte final. Mirando así de buenas a primeras, yo creo que estamos en 6.000, 7.000, quizás puede ir subiendo un poco más en estos minutos con la gente que va entrando. Claro, el estadio es enorme, es demasiado grande. Si tú vienes en otra cancha y vos decís 6.000, 7.000, vos decís que buena afluencia de público, Fabián Víctor. Ahí el marco es distinto, allí el colorido, el ambiente incluso cambia, pero aquí es un estadio inmenso, es un estadio que obviamente va a tener muchos lugares vacíos, y después mirando lo que se viene el martes, uno imagina así un número muy distinto. Yo creo que Cerro, siendo Copa Libertadores, aún siendo fase 1 y sin tener enfrente a un rival que invita, porque muchas veces también pesa eso del rival, más allá de que el hincha de Cerro viene por su equipo, por su camiseta, por sus colores, yo imagino por lo menos 30.000, 35.000 el próximo martes, aún siendo fases preliminares de Copa. El entusiasmo que va a tener el hincha de Cerro va a ser distinto después del 1-0 que se trajo de Santiago, más allá del rendimiento. Ganó y eso vale demasiado. Muy bien, cada vez más cerca del comienzo del partido La Hoya. Celebra el Día del Electricista con Impaco. Por compras de productos Impaco participa en el sorteo de vales de compra y muchos más. El 17 de marzo celebra con Impaco. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en puntofarma.com.py. Y reiteramos, Ameliano Nacional concluyó 0-0 el juego. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Recargate de energía con Pufa Energy, calidad ético. Estamos observando ya la presencia de los jugadores de Cerro Porteño, de Resistencia. Van apareciendo de a poco. Los primeros son del Bajo. Miguel Ángel Sazú en la cabeza, con los suplentes. Primero va ingresando Resistencia. Llegó el San Marcelo Luomo con hasta 50% de descuento válido en todas sus tiendas de línea. Seguinos en redes sociales como @luomo_pigreya. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Y oficial. reiteramos los equipos, estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Víctor Villalba. Cerro Porteño en el arco, 12 Miguel Martínez, la defensa 23 Alberto Espino, la 24 Juan Patiño, capitán de equipo, 4 Eduardo Brock, 14 Gabriel Báez. En el medio 10 Sergio Díaz, 26 Robert Pirida Mota, 6 Rafael Carrascal, 27 Antonio Galeano. En el ataque 40 Fernando Fernández y 9 Marcelo Moreno Martins, el equipo de Facundo Saba. Resistencia en el arco 23 Ruam. La defensa 28 Ariel Benítez, 25 Andrés Duarte, 22 Rodrigo Mazur, 19 Marcelo Benítez. En el medio 7 Richard Salinas, 15 Walter Rodríguez, 5 Matías Villarreal, 18 Diego Aguilera y 20 Diego Godoy. En ataque 9 Diego Martínez, capitán de equipo, los iniciales de Miguel Sazú. La opinión de Fabián en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Chupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago sube ya la 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Presencia de Cerro Porteño en el campeonato, con la mente puesta en Copa Libertadores de América, pero sin poder descuidar lo que es el certamen casero, más allá de que estamos en las primeras fechas.
de que es el inicio, de que ninguno se ha despegado en la tabla de posiciones. No puede descuidar, pero al mismo tiempo sabe que es un compromiso demasiado importante el que se viene el próximo martes ante el Curicó. Por eso cambios, por eso modificaciones que presenta Facundo Saba, sobre todo de mitad de cancha para adelante. De esto hemos hablado en su momento, de que iba a ser una decisión acertada, sobre todo con algunos jugadores puntuales. Habíamos hablado de Robert Morales, lo del propio Pachi Carrizo, y entiende el técnico argentino de Cerro Porteño que es el momento como para evitar un desgaste masivo, sabiendo que si Cerro logra confirmarlo, que es casi una obligación el hecho de avanzar el próximo martes, los partidos seguirán siendo de esta manera, en forma consecutiva, semana tras semana, porque después está el Superclásico, si avanza obviamente inmediatamente el partido ante el ganador del duelo Fortaleza Maldonado, en lo que sería fase 3 de Copa Libertadores, y Cerro se instala en esa instancia. Entonces me parece que es el momento ideal como para rotar, dar descanso a algunos, y a la par de dar descanso, sobre todo la importancia de poder observar a jugadores que no vienen teniendo continuidad, aunque en todo caso tienen pocos minutos dentro de la formación azulgrana, sin desmerecer Resistencia, sin querer menoscabar lo que es el equipo de la Chacarita. Yo creo que era el partido ideal como para que Cerro Porteño, para que Facundo Saba decida esta rotación. Por eso 7 variantes. Si comparamos el duelo en Santiago, los únicos que permanecen son el arquero Miguel Martínez, el Beto Espíndola, Patiño y Gabriel Báez en la defensa, y después hay un cambio absoluto del medio en adelante. Martínez, lo dicho, en la portería, Espíndola, Patiño, el debut de Brock, más Báez completando la zona defensiva, Báez volviendo a jugar como lateral izquierdo en la jornada de hoy. En la mitad de la cancha, Díaz y Galeano. Por los costados veremos cómo se ubican, si va Díaz a la derecha, Galeano a la izquierda, o cambian de perfil indistintamente. Galeano lo puede hacer, el propio Díaz también. Piris, Damote y Carrascal, qué prueba para los dos, más para el colombiano después de sus rendimientos muy pobres que lo dejaron incluso fuera de la posibilidad de ir a la banca de suplentes en muchos partidos. Y adelante Fernando Fernández y Moreno Martins. Habíamos hablado en su momento de la abundancia que tiene Cerro en la zona ofensiva para elegir, para escoger, pero una cosa es el nombre, una cosa es el currículum y otra cosa es el rendimiento, la actualidad, y allí es donde tienen que justificarse más que nunca hoy, aprovechando esta oportunidad, Fernando Fernández y Marcelo Moreno Martins. Es un 4-4-2, es un esquema al que está apostando mucho Saba, con otros nombres, claro, están los partidos anteriores, pero es el esquema que quiere, con 2 rápidos por los costados, con 2 volantes de marca bien definidos y con 2 hombres en punta de distintas características los que hoy juegan. Indudablemente, ni Fernando Fernández ni Marcelo Moreno Martins son parecidos a Robert Morales. Lo de Churín también con un movimiento mayor al que estábamos acostumbrados, al viejo Churín, al de Churín de la primera etapa, con la camiseta de Cerro. Enfrente a un Resistencia que hasta aquí ganó un solo partido, perdió en las otras 3 presentaciones y que hoy pone un equipo tratando de cubrir la mitad de la cancha y de bloquear lo que pretende Cerro. Por eso 4 en el fondo, el arquero será Rubán, Ariel Benítez, Duarte, Masuri, Marcelo Benítez. 5 volantes, Rodríguez, Villarreal y Aguilera en el centro, buscando con Salinas y Godoy tener salida, sobre todo con Godoy buen manejo de pelota y con Salinas velocidad sobre la zona derecha, y dejando como único hombre en punta a Diego Martínez, uno de los pocos que quedan del equipo de la temporada pasada. Es una buena prueba que tiene Cerro de cara a lo que se viene y buscando algo que hasta aquí no logró en el campeonato, que son 2 victorias consecutivas y algo que puede ser muy importante para el inicio de Saba. Si logra ganar, vamos a hablar de 3 victorias al hilo con el técnico argentino, Guaireña, Copa y en la noche de hoy. Por eso es una buena prueba para el Ciclón. Muy bien, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio. Elegí ver lo mejor con el pacto de confianza Y NGO. más bajito es Aguilera, bordeando el círculo grande a la izquierda, Víctor. Así es, Arturo. Y en Diego el Aguilera. extremo está Diego Godoy, ¿verdad? Godoy por izquierda y Salinas por derecha. Sí, señor. Ahí está el árbitro, va a autorizar el comienzo del partido. Se demora el árbitro del juego, Juan López, y va a arrancar en la olla. Espera Juan López el momento oportuno. Brazo levantado de quien oficia acá como de veedor. Ahora sí, comenzó el fútbol.
La pelota la tiene, el pelotazo largo de brasileño Brock. La pelota va sobre la punta, viene a provocar esa pelota Moreno Martín. Carga, se mete sobre la punta derecha. Vino un disparo, rebotaba en Masur esa pelota. Cuando se metía, había punta derecha. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Digo Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos, más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Rectificamos, Díaz a la izquierda, Galeano a la derecha. Fabián baja, Moreno Martín. Porque habíamos tenido de entrada Díaz a la derecha, Víctor, ¿eh? Así es, Arturo. Finalmente a la derecha Galeano y a la izquierda Sergio Díaz. Muy bien, señoras, señores. Primer minuto, la olla. Energy, el emblema paraguayo mayor que se metió en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. En Paraguay, Perelis, el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. En Asunción, Mariana Ñemuciadores de Encarnación, Cordero Vila y Santa Rita. Brock, está Martínez pisando con dificultad. Algo dice... Carrascal pidió a su compañero que saque la pelota para que lo atiendan a Martínez. Se percató el colombiano, sí. Sí, señor. Ahí está Diego Martínez, sentido. Carrascal en un gesto bien deportivo le dice primero, cuidemos al jugador en campo, se paraliza el fútbol. La mejor opción para instalar tu industria depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villa 2. Comunicate al 437.000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE, carreras habilitadas legalmente con acreditación de calidad de ingresar a distancia.unibe.edu.py. Se mueve con dificultad Diego Martínez, señores, señores, 1,5. Saque de costado, Salinas con la pelota, pero la deja sobre el campo rival y la controla bien Bae. Va a poner la pelota para Brock. Está saliendo Patiño primero. Patiño con el balón juega para Brock sobre la izquierda. Sale el brasileño con debut absoluto en Cerro Porteño. Juega la pelota para Patiño nuevamente. Marca la salida. Viene cubriendo Salinas. La pelota por cuando se metía el jugador de Aguilera del equipo de Resistencia. La pelota de Espínola toca para medio. Juega Pérez da Mota. 2 minutos de haber arrancado. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directos y sorteos. Busca el código bajo las tapas, seguir las instrucciones. Fortín. Ameliano Nacional concluyó 0-0. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Eyupuyupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevilla 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Viene la Mota, Patiño. Viene para buscar la Carrascal. Jugó el balón sobre la izquierda. Bro con la pelota buscando la salida. La tiene Bro. Va a jugar la pelota a mitad de terrón. Es el segundo pelotazo largo del brasileño, Fabián. Y se nota que le gusta esto. Profundizar, salir jugando, porque en la primera que volvió a recibir de Patiño ya no volvió hacia la zona del compañero de Saga, sino buscó el pelotazo. Incluso hizo el gesto, abrió los brazos como diciendo quién se muestra. Lanzó el pelotazo, estaba inhabilitado el hombre de Cerro, pero será opción de salida permanente Brock. Dejando la pelota Rodríguez y la pelota la tiene Duan. Con CNT, un departamento amoblado más un Kia Cenepa 50 millones, una Toyota 4 híbrida más 900 millones. Feliz CNT Chepanemoy. Cabo producto, la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Cabo, el sabor de la familia. Ruan pone la pelota larga, profundidad. Viene buscando Patiño de cabeza, ganó bien. Balón a la derecha para Benítez, se llevó Benítez. Benítez movió para Salinas, falta. El juez dice que no. Y la pelota en el piso, es muy sentido, Víctor. Así es. Empieza Richard Salinas, primera caída. Seguramente repetirá una cuanta porque es común en él caerse y quedar paralizado en este caso en el partido. Ahí cayó mal Diego Martínez, Fabián, 2 en el piso. Ahora porque fue a trabar, porque fue a buscar esa pelota con Patiño. No hay falta, por eso tampoco reclama el hombre de Resistencia. Se pone de pie con la ayuda de Patiño, pero fue a buscar con toda esa pelota y al trabar quedó sentido. Lo de Salinas en la anterior me parece que hubo un contacto natural del juego, exagerado un poco por el volante de Resistencia. Señoras, señores, 4-0-0. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos, 60 modelos en oferta permanente. Comunicate al 0972 55 53 33. Cantabria S.A. Vení, llega parte de tu vida. Contamos con la gama de productos. Cotillón, electrodomésticos, juguetería, pasaré mucho más. Seguidos en redes como @GigaPY. La pelota corresponderá a Cerro, pelota al piso. Viene Carrascal para buscar. Está esperando Brock y la pelota la tiene. Cae el jugador de Cerro Porteño. Está Carrascal con la pelota, la va a poner hecha para Pino. La juega, viene marcando Godoy. Ganó Godoy. Por la izquierda viene para buscar la pelota el jugador Benítez, el lateral izquierdo. Es
Marcelo Benítez, Ariel Benítez, son primos, Víctor, ¿no? Así es, son primos. Ariel es el hermano del Conejo Benítez. Muy bien, entre Benítez y Benítez es la cosa. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperamos la confianza. Llegó a recuperar la cita, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Calidad Papasa. Espino, a golpe de cabeza, se metía Ferfer. Está buscando la pelota. Epa, pasó de largo cuando Piri da Mota. La tiene Ruan. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor. Indica Artur. El partido igualado a 0. Seguro que le conviene, seguros de Chaco. Va bien, 0-0. No resistencia que espera, no sale a presionar, se suelta Martínez como único hombre en punta y el que a veces intenta cierta tímida presencia sobre campo de Cerro es Aguilera, pero después con su línea de 4 más los otros volantes esperan clavados en su terreno, le dejan a Cerro la pelota para ver qué propone el equipo local. Ariel Benítez rebotaba la pelota sobre izquierda cuando viene cargando bien, controla Cerro, la pelota es de Piri Damotti y abre, pone la pelota a la derecha para Pino, la juega para Leano, vino la marca sobre izquierda de Marcelo Benítez, ganó Marcelo, pero falta, dijo que tiro libre para Cerro, campo rival. Los Panchos Supiza, subirse en el video cualquier ocasión combinado con todo. Panchos Supiza juega con todo. Shell te ofrece la combustible con la mejor relación precio-calidad, precios bajos, calidad Shell. Sí, es tiro libre para Cerro. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios, estudios médicos a mejor precio, da Rapidoc. Comunicate al 729-3030 Rapidoc Clínicas Médicas. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalos. Escribinos al 0976-101010. Arranca con todo con Kenton. Picando la pelota Díaz, Sergio Díaz con el balón. Toca balón para atrás, recibiendo Piri Damota. Primero Carrascal. Arrancó el colombiano y jugó para Pino. La asunta derecha, tocando la pelota corta para Galeano. Galeano para Pino, entregó para Patiño. Sale Cerro desde el fondo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, sobre tamaño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Rebotaba Galeano, le pegaba Emma Zuriz con un tiro de esquina para Cerro. Tu piel electrodomésticos, la gente sabe. Cerca de los 7, 0-0. Todo que estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortin, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directos y sorteos. Busca el código bajo las tapas, seguir las instrucciones. Fortin. Va a venir el tiro de esquina, corresponde al equipo de Cerro. ¿Quién le pega? Antonio Galeano. Galeano tira, atención. Va para buscar la pelota de cabeza. Brock también lo hace Patiño a los centrales. Señoras, señores, con el brasileño de muy buena estatura. Ahí están como el que no empuja, quiere reaccionar con de resistencia. Se mete Brock, se mueve de un lado a otro el brasileño. Golpe de cabeza en el fondo. La pelota para el costado. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud La opinión de Protegida. Fabián es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube ya la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Va y colocó la pelota arriba. Rubán, golpe de puño, saca del área. Penalti, la marca número 1 de Deportes Colectivos. La pelota la tiene Moreno, bien Moreno, se equivocó Moreno. Ahí saca de costado para resistencia Arturo. Marcelo Benítez, sí. Sí, entró al final mucha gente en graderías una vez iniciado el partido. Incluso me parece que subió un poco más lo que teníamos calculado desde arriba. Yo creo que ya estamos en las 10.000 personas presentes ahora en la olla. Muy bien, señoras, señores, 8 minutos del primer tiempo. En Chile, 35 primer tiempo, el rival de Cerro Curicó con 8 titulares en campo de local, igual a 0-0 ante la U de Chile. La pelota para Diego Martínez sobre la izquierda, pica al hombre en punta de resistencia, se acerca, vino la marca en el fondo de cancha Vigo. Pelea, toca la pelota, sale Cerro. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas sobre tamaño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Universidad Salón en su top de carreras acreditadas por la ANEAS y Bioquímica. Contabilidad, derecho, tras carreras, llámanos al 235-8000. Unisal. Activo, participativo, las jugadas Díaz, lo trabaron, sigue, dijo el árbitro. Movedizo Sergio Díaz, pelota para el medio. Jugando Galeano, tiene Patiño, va a buscar un pelotazo largo. La pelota en mitad de terreno. Bajó Ferfer, se acomoda sobre izquierda Carrascal, entregó para B sobre campo rival, juega para Carrascal. La salida de Cerro y otra vez, pelotazo muy largo al fondo. Entrada de Galeano. Los centros sobre el área, Fabián. Y los envíos largos. Parten primero desde los centrales, porque Brock mandó 2 pelotas largas de inicio, Patiño en la última, ahora desde la mitad de la cancha con Carrascal,
Cerro tratando de ser profundo, directo. Por momentos se entretiene con la pelota porque Resistencia se le para bien enfrente, pero cuando puede busca sorprender con pases largos. La pelota la tiene Piri Ramota, jugó para Galero, arrancó, picó, vino la marca de Marcelo Benítez sobre la izquierda, cubran de Resistencia, fuera, saque de costado en su campo. En Villeta contamos con ambos pasos disponibles, zona residencial con servicio básico, comunicate al 440-300, la lotadora inmobiliaria. Inscríbete a la próxima feria de invernada el 8 de marzo a las 18:30 horas por Copa TV, asegura tu lugar. Hasta el 1 de marzo 0985-145-846, el Corral S.A. La pelota larga, profundidad, viene saliendo Cerro, venía rebotando la pelota cuando buscaba a Martínez, ganando bien, toca la pelota Diego Cruz y cambia para Salina. Salina sobre la punta derecha, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen el motor indica. Artur. 0-0. Seguro que le conviene seguros de Chaco. La pelota sobre mitad del terreno. Viene saliendo el equipo de Cerro. Pica a Díaz. Se metió Díaz cuando le trabaron en el fondo. Saliendo bien ahora el conjunto de Villarreal. Jugó la pelota a la derecha. Muy largo el envío. Viene marcando Pínola. Hasta hoy en Copetrol por carga de 150.000 baterías en todos los combustibles. Se participa por 100 tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 kilómetros. Copetrol vamos. Con Rumbos. Se seguro tener un servicio integral de pólizas señas para tu vida. Rumbos toda la vida con vos. Señoras, señores, 0-0. Azul y Fútbol Álamos, porque así es finos. Álamos distribuye y presenta Frutos de los Andes. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH y laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. La pelota la tiene Patiño. Patiño jugó para Brusal, el brasileño. Se llevó la pelota, levantó la cabeza. Meterá el pelotazo largo. ¿Quién dice el brasileño? Juega la pelota por el medio para Moreno. Martín bajó fuera del área. La tiene Moreno. Moreno pone la pelota para Patiño. 11 minutos Patiño. Ahora sí. Vino la marca, rebotaba y se acaba azul para el equipo de Resistencia. Si querés limpiar la lista del efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para vender teléfonos y comité. Teléfono 0981-129-900 Casa Rosada. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en Salina, lácteos. gran jugada para Martínez. Tiró. Controla de Martínez. A Martínez el arquero. Yo del fondo Masur, él cortó, se conectó con Godoy profundizó y Masur fue como lateral sobre la izquierda. Mandó un cruce perfecto de izquierda a derecha. Salinas una buena maniobra. A Martínez le quedó muy cerca del pie izquierdo esa pelota, por eso no le dio potencia. Fue buena la respuesta de Resistencia, la primera en el partido. En la pelota la tiene Brock para el equipo de Cerro Porteño sobre la izquierda. Va, recibió Baez. Ustedes saben, a Mediano Nacional concluyó 0-0. Olvídate de los metales oxidados, aplica el convertidor, déjalos como nuevos, sellar para protegerse, será el 289-6000, tu casa con Sica y queda bien. Farmacia Catedral de Castabor, realiza tu pedido, C27, si te ven en Farmacia Catedral, amamos cuidarte. La pelota marcando por el medio, Walter Rodríguez viene para buscar la pelota, Piri Damota. En el Ahorrazo encontraste lo que busca, precio mayorista, se queda variedad solo en el Ahorrazo. Vuelve a Clásico Super Espuma, compra tu Super con 20% de descuento, llévate un kit escolar de regalo, llámanos al 0974-2020-25 Super Espuma, viví más despierto. Baja considerablemente Resistencia en su campo, Patiño pone pelota al fondo, Ferfer le debe pasar, se pierde, cerca del banderín. Tu piel electrodomésticos, la gente sabe. 12:30, la pelota la tiene Ruán y va a sacar el arquero. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y New Onix tienen precios increíbles, ingresa a chevrolet.delasobra.com.pr. Génesis es PH más 8 y tendrá 3 veces más. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué le dijo? Sí, en este momento ya se acercó a advertirlo, algo así a Ruán. Le pidió que aleje una botellita que tenía al lado del palo. Sí, señor, del poste derecho la pelota la tiene Ruán. Ruán jugó la pelota para Basú. Arturo. Sí. Presente en el palco a nivel de cancha Jam, acompañado de la familia. Recordamos que el arquero brasileño recuperándose de problemas lumbares. Es probable que todavía no esté para el martes. Buena jugada, Sergio Díaz, se quiso y de uno y se fue, vino la marca. Recuperando el equipo de Resistencia cuando va a sacar Benítez. Iba para el cierre buscando bien la pelota Salinas que pedía a la derecha. La pelota por el medio para Diego Martínez, sigue pidiendo Salinas. Atención, se mete sobre la izquierda para buscar a Aguilera. Vino el rechazo afuera, saque de costado, insinúa Resistencia. Crecer Inmobiliaria te presenta Urbanización Playas del Carmen, hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Contactanos al 338-1199. Crecer Inmobiliaria. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer para baños nuestro. Producido por Granjeros Camorovi S.A. Van cruzando la media cancha. Duarte, Masur, los centrales de Resistencia. Pelota para Martínez. Se quiso ir, pico largo y afuera. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin perjuicio. Con libertad, seguridad y orgullo. Control, lo llevar ama como vos. Llegaron a Bristol a super ofertas celulares y televisores en todas las marcas y modelos sin entrega ni ser ingresa a bristol.com.py. Vamos a cruzar 14 minutos. Fútbol a lo grande. Monumental el Aulia.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a una persona especial. Ingresa a FEMAYFlores.com. Regala FEMAY Flores. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. 0-0 partido. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Claucol, acompañados de grandes proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, la mejor atención calidad en sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Patiño juega la pelota para Carrascal, metió para el medio, viene para buscar la pelota Pires de Mota, lo empujaron. Venía apareciendo en el fondo Walter, o qué digo, es Villarreal que lo empujaba. Sale para poner la pelota Martínez, el arquero de Cerro, jugó para Bae, cerca de los 15, Palino 0-0. Hacia el turno de la pero antes pasa por Enimark y encontrar todos los accesorios que necesita para poder viajar como de seguro Enimark. Lo que la fábrica no tenía. Motocultores Husqvarna, herramienta ideal para la agricultura en su campo contra los hechos comercios de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Partido igualado, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa y Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen el motor indica. Arturo 0-0. Seguro que le conviene, seguros de Chaco. Víctor Villalba. Lesionado Diego Martínez, quedó sentido después de la primera patada de Brock en el fútbol paraguayo. Mucho dolor en el 9 de Resistencia que sigue tirado. Salió lejos a buscarlo. Terminó metiéndole un golpe fuerte porque incluso llevó las rodillas para adelante. Martínez buscaba girar. Allí el impacto del brasileño lo atropelló con toda la fuerza que tiene, por eso quedó sentido el atacante de Resistencia. Se animó en un par de ocasiones el equipo visitante, atendiendo a que se retiene mucho la pelota, pero hasta aquí no está generando peligro arriba. Sigue, habla Brock, el brasileño, lo mira Patiño, no le dice ni una palabra. Se va a recuperar lentamente el jugador de Resistencia. Con tus tarjetas de la Caja Mutual tenés 15% de ahorro. El último zapato de cada mes. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Doble día de en supermercados Stock Express. Este 27-28. Miles de productos en oferta con todo pedido de pago. Doble día de en supermercados Stock Express. No se apura. La pelota la tiene Villarreal para el tiro libre. Levanta uno de los brazos Masur. Está Villarreal para el tiro libre de Resistencia. La pelota tomó vuelo. Viene a provocarla Martínez. Diego. Está Salina, por bajo, toca bien, se mete Ariel Benítez para el centro, carga Ariel, enganchó bien, va a jugar la pelota a fondo de cancha, le pegó, tiró, qué peligro, sobre la izquierda Godoy, muy largo ese mío, está Godoy parando bien, tiene Godoy cuando mira y contempla la pelota para buscarla el jugador Aguilera, colocó el centro, se le va Martínez. Iba a ser un blooper, Fabián. Iba a ser un blooper, iba a ser realmente una jugada muy grosera por parte del arquero de Cerro Porteño. De milagro no se le metió al arco. El público de Cerro aplaude para estimularlo. Quiso agarrar esa pelota, se le fue hacia el arco. Por poquito pasó cerca del poste izquierdo. Con el tiro de esquina. Tus electromísticos, la gente sabe. ¿Quién le pega? Se acerca Diego Godoy para la ejecución. Está Godoy de zurda, viene el tiro de esquina. La pelota se le escapaba a Martínez, el arquero de Cerro contra el poste izquierdo, perdiéndose el córner. El que tira es Diego Godoy, autoriza al árbitro. Le pega Godoy, el juez autorizó. Godoy pierde tiempo en esta, no sé por qué. Ahora sí colocó el remate, tiró golpe de puño del arquero Martínez de Cerro. No, que estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directos y sorteos. Busca el código bajo las tapas en las instrucciones. Fortín. Amarilla para quién, Víctor. Para Richard Salinas. Amarilla para Salinas, tiro libre para Cerro. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El juez advierte que no hay próxima o la próxima roja, le dijo a Salinas. Vuelve a intervenir. Habla, charla, la opinión de Fabián hizo una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues chupé Quitadol. La salud del apellido Fleming. Sistema prepago Sevilla 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Por arrojar la pelota le hace el gesto al árbitro, por eso la amarilla Salinas en el reclamo. Hay una intención de Cerro de hacer algo similar a lo que viene haciendo con los titulares, porque los volantes por fuera, tanto Galeano como Díaz, se meten al medio como para formar parte del juego, pero no hay buena conexión, no hay entendimiento aún. Aparecieron poquito Fernando Fernández y Moreno Martins. Brock es la salida de Cerro en el fondo, incluso teniendo ya de entrada voz de mando, lo mandó adelante en la anterior a Galeano para que sea una de las alternativas para el pelotazo. Pero bajó la pelota, pone Pires de Mota, vino la marca cayéndose. Aguilera fue dicha falta y el tiro libre para Resistencia 19. En Chile, 44 el primer tiempo, rival de Cerro Curicó con 8 titulares en campo, está perdiendo 1-0 ante la U de Chile. Saludo a la gran audiencia que tenemos, Red Monumental Satelital, Capital, Interior, Exterior, distintas plataformas del espacio Fútbol a lo Grande. En el Twitter se demora la ejecución del tiro libre para el bajo.
En Electroban celular Samsung A22 en cuota de 180.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. Pechugón te ofrece pechunaques, pechupilas y pechuburger. Lo preparas a tu gusto. Pechugón, paraguayo como vos. Villarreal tiene el tiro libre para Resistencia. Levanta el brazo derecho. Cruza la media cancha. Walter Rodríguez. Se mete Diego Aguilera más al fondo. Godoy abierto a la izquierda. Vino el tiro libre. Pelota larga para Martínez. Vino un golpe de cabeza. Recuperando Cerro con Díaz. Díaz jugó la pelota. Carrascal jugó para Patiño. Dice 9,5. Sale Cerro desde el fondo. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo. Cambia todo. En MC Mobiliaria tienes un 20% de descuento. Todas las cuotas de la urbanización Terraza Santa Clara en la ciudad de Liberación. Seguiros en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Sur de cabeza, viene para buscar la pelota. El jugador Diego Aguilera, balón se va a perder afuera, ¿no? Poniendo cuerpo Marcelo Benítez, caía al de Cerro, saca de costado. Caque de costado, corresponde a Resistencia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primero Topi Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que protegen tu motor indica. Seguro que le compite, seguro hace Chaco. Nacional concluyó 0-0. Descubrí la tecnología móvil para que el motor dure más y movimiento inmóvil. Si vas a Encarnación, Bellavista Hotel, la mejor atención, hotel de calidad. Reservas al 0983-604-300 Bellavista Hotel, Encarnación. Saca de costado para hacer en su campo. Mañana Guaraní Luqueño, mañana Libertad Tacuarí. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, barrio Primavera, Concepción. Vuelta a clase con Banco, pagando con tu tarjeta de crédito Banco, tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR en librerías y multitiendas. Ingresa a bancopo.com. Salina Benítez, Ariel Benítez arrancó, picó, se fue, hizo un caño, rebaló, cayó. Fue dicho, ni falta. Lo mira el jugador de Resistencia. Carrascal ubicó la pelota para Piri de Mota. Buscó Galeano, cerca Patiño, sale Patiño desde el fondo, 20,5. No hay asado sin Choriqueso Chorti, el auténtico original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorticer. Ya sabes a dónde ir en Semana Santa, elegí el destino con tu tarjeta de Visión Banco, pagas 18 cuotas sin intereses. Visión Banco. Juega Cerro, pero mal saca de costado. Marcelo Benítez a la izquierda. Pidió Godoy. Reclamó Aguilera. Pelota al medio para Godoy. Se mete bien. Cargue juega la pelota a la derecha para Salina. Resistencia al ataque para Diego Martínez. Pelotazo largo. Corrió Martínez. Viene buscando la pelota cerca del banderín. Tus electrodomésticos, la gente sabe. Rebotaba y saca la pelota Cerro como puede. Y otra vez Resistencia arriba. Tiene Manolo Benítez. Colocó el disparo. Rebotaba. Se anima el equipo del Bajo, Fabián. Se anima porque ve que Cerro no tiene respuesta futbolística. Intentó de entrada marcar presencia con pelotas largas, siendo un equipo directo, pero arriba Cerro no tiene peso. Deambula en la mitad de la cancha Carrascal con Piri Damota, no hay firmeza en la marca, entonces se va animando de a poquito. No mete mucha gente arriba. Es Godoy más algún acompañante que puede ser, digo, para Martínez o en todo caso Aguilera. Necesita más gente arriba, pero de a poquito por lo menos intenta el equipo de Sasú. Salinas con la pelota cuando venía para buscarla sobre la derecha. Estaba peleando Aguilera, la pelota quedó mitad de terreno. Viene cubriendo el equipo del Bajo, gana la posición del balón otra vez. Salió Duarte, juega al medio, toca bien. La pelota a profundidad, se metió Salinas, viene el gol. Está Salinas, arquero en el piso, penal para Resistencia Movilidad. Dos cosas para revisar. Primero, la posición de Salinas cuando parte el pase. El asistente dejó correr la jugada, pero es seguramente algo que se va a revisar. Y después creo que no hay dudas en la acción de Martínez, el arquero. Cuando elude Salinas, lo dejó fuera de acción, se tuvo que arrojar, lo termina tocando abajo. La pena máxima que pita López, que estaba cerca de la acción. Repito, se tendrá que revisar la posición de Salinas, después el contacto sí. Hace lo suyo Salinas, deja la pierna extendida para que el arquero lo toque, pero el contacto existe y esta chance para Resistencia. Señoras, señores, penal para Resistencia. Nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de mover Rexona te protege. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Cruzamos 23. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Langer, teléfono 0983-343111. Juega y gana con el Slot del Sol Online. Registrate con el código RU20, devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de 200.000 guaraníes. Ingresas sladelsolonline.com. ¿Quién le pega, Godoy? Diego Godoy. Le sacó la pelota prácticamente a Martínez, a Diego, ¿verdad? Y estaban debatiendo ahí, me parece que al final Diego Godoy se impuso porque primero agarró la pelota Martínez. Diego Godoy tira, arco que da contra la avenida Novena, se mueve el arquero de Cerro Martínez.
Martínez de un lado a otro. Le va a pegar Godoy, el juez advierte. ¡Viene el penal! En el San Seguros, cuidar y cumplir con tus horas, lo más importante. Comunicate al 236-3000 San Seguros. Celebra el Día del Electricista con Impaco. Por compras de productos Impaco, participa del sorteo de vales de compra y mucho más. El 17 de marzo celebra con Impaco. Como decía Fabián, Sí. correctamente va al VAR y esto se va a anular, Fabián. Es que me parece que no solo tiene que ver con la posición de Salinas, por eso lo llaman al árbitro. Martínez termina poniendo el brazo al ras de pasto y el que deja la pierna extendida es Salinas. Viendo una reiteración de costado. De frente hay contacto, da la sensación de que es penal, claro, pero recién viendo una reiteración de costado o de frente al arco, me da la sensación de que hubo más intento de engaño de Salinas que contacto propio del arquero. Muy bien, tal como lo decía Fabián. Esta imagen de frente al arco, yo con esta te digo que no es penal. Bueno, y aparte ya tenemos la experiencia de la suspensión anterior, la Ojeda. Sí, contra Guaraní. Sí, señor, cuando la advirtieron el... Ah, no, perdón, hablas Arturo de que al árbitro le dijeron no y él se mantuvo, sí. Contra Tacuarí. Olimpia Tacuarí. Sí, aquí dijo no pasó nada, no hay penal. No pasó nada, dijo el árbitro, se anula. Se enoja, resistencia, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera topic Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que protegen el motor indica. El partido igualado 0. Seguro que le conviene seguros en Chaco. Cruzamos 25. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy mañana tienes hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido en puntofarma.com.pirega. Todo momento es bueno para disfrutar. Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Fernando López en el bar. Se repone el fútbol 0-0. Surge el aliento del público azulgrana. Cerca de los 26. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Recargate de energía con Pufa Energy, calidad típicos. Llegó el Summer del Luomo con hasta 50% de descuento válido en todas sus tiendas de línea. Seguinos en redes sociales como @Luomo-Pireña. Señoras, señores, 0-0 el partido. La pelota de Martínez, el arquero de Cerro Sacamal. La pelota, ¿qué le pasa a Martínez, Fabián, el arquero? Después de esa primera jugada donde soltó la pelota y casi fue autogol, empezó a tener muchas dudas. Aquí era una jugada donde nadie fue a presionar, tenía demasiado tiempo para escoger la mejor alternativa en la salida, terminó regalándole a Rodríguez que le pega mal después. Tendrá que serenarse. En Chile tuvo muy buen partido Martínez. Señoras, señores, 0-0. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Panal Seguros, sentí la confianza. La pelota va sobre la media cancha, reventó sacando la pelota. Baez viene buscando a la derecha. Está Ariel Benítez dejando la pelota a mitad del terreno. Salinas busca, tiene Salinas con el balón. Toca por bajo, se mete bien, atención Godoy. Va a colocar el remate, se va sobre la izquierda. Está jugando la pelota Benítez. Va a marcar a Aguilera cayó, se pone de pie Aguilera. Remata al arco, no, viene el disparo. Controla Martínez, Fabián. Animando resistencia, ve que Cerro tiene falencias en la mitad de la cancha para marcar que la defensa en algún momento duda también. Por eso aquí entre Aguilera y Godoy armaron una buena acción. Del rebote le quedó a Rodríguez, lanzó a colocar, no le dio mucha fuerza, por eso Martínez respondió, pero el partido está mucho más equilibrado y me animo a decir un poquito mejor resistencia en cuanto a las llegadas. Salió Patiño hasta la media cancha, cruzamos 27. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza en Geo. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo en sus sorteos. Busca el código bajo las tapas en las instrucciones. Fortín. Ameliano Nacional concluyó 0-0. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. En el piso, falta tiro libre para Cerro, campo rival, punta derecha. La opinión de Fabián y una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Chupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube ya la 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Cerca de los 28. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten su edición de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. ¿Quién le pega? Baez. Gabriel Baez con zurda, Sergio Díaz con derecha. Atención al disparo, que es lo que tira Baez. Sergio Díaz con él, 12 muralla, tiro libre. El árbitro va a autorizar, el señor Juan López. La pelota para Galeano, larga al fondo, mal, tiro de meta. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite manejar más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. Cruzamos 28. En Paraguay, Perel es el centro de neumáticos, centro de servicio más importante del país. En Asunción, Dariana y Museo de Encarnación. Coronel Vida y Santa Rita.
La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villa Torre 2. Comunicar al 437.000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Pega Ruan, el arquero de Resistencia. Mañana Guaraní, Luqueño, Libertad, Tacuarembó, el domingo General Caballero, Trinidense, Olimpia, Huiviña. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE. Carreras habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.virega. Con CNT, un departamento amoblado más un Kia Cinema 50 millones. Una Toyota RAV4 híbrida más 900 millones. Feliz CNT, Chef ¿Qué Poremoy. pasó en esta, Víctor? Cayó Diego Godoy. Después del salto fue tocado por Juan Patiño. Será tiro libre para Resistencia. Aquí se recupera el jugador del bajo. Como producto, la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lactoscope, el sabor de la familia. Cantabria es expertos en pisos cerámicos, 60 modelos en oferta permanente. Comunicate al 0972 55 53 33. Cantabria S.A. Si bien el tiro libre corresponde a Resistencia, Villarreal para colocar el centro. Se adelanta Masur. Va hasta la media cancha Duarte, el otro central. Señoras, señores, viene el tiro libre para Diego Martínez sobre la media luna. Salinas se abre más a la derecha. Aparece Godoy, pelota para Salinas, golpe de cabeza de Báez como podía. Arriba Aguilera, pelea, saca la pelota, Fercera al medio. Tiene Masur, golpe de cabeza, su arquero Ruan. En Brasil, torneo gaucho, entre tiempo del partido, con Matías Villasante, suplente, Gremio de local, golea 5-0 a Novo Hamburgo. Señoras, señores, cerca de los 30. Benéfica, parte de tu vida, contamos en la gama de productos, cotillo electrodomésticos, juguetería, más mucho más. Seguimos en redes como @Giga Pinega. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos. Primera etapa, Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que protegen el motor, indica Arturo. Seguro que le conviene, seguros en Chaco. Casa participación, pelota que la controla Martínez, rebotaba cuando tiene la pelota Carrascal. Juega balón para Díaz, muy buena jugada técnicamente hablando. La pelota a la derecha y la pone bien para Patiño, viene buscando a Espínola a la derecha. Galeano andate, le dice el jugador Espínola, Galeano con la pelota busca a Moreno. Y Moreno, Fabián. Ni uno ni otro, ni Ferfer ni Moreno Martins. Hasta aquí los delanteros de Cerro con poquísima presencia en el partido. Hay falta contra Galeano, Víctor. Así es, Antonio Galeano caído después de la infracción del hombre de Resistencia de Diego Godoy. No hubo tarjeta amarilla después de esta acción. Hay tiro libre para Cerro. Los Panchos Supiza ofrecen en cualquier ocasión combinado con todo. Pancho Supiza juega con todo. Shell te ofrece el combustible con la mejor relación precio-calidad, de precios bajos, calidad Shell. 0-0 partido. Si necesitas consultores médicos, bajo los estudios médicos al mejor precio, da Rapidoc. Comunicate al 729-30-30 Rapidoc, Clínicas Médicas. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalos. Escribinos al 0976-10-10-10. Arranca con todo con Kenton. Va contra el poste izquierdo, Ruan. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, sur y plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. A ver quién le pega, Víctor. Está Patiño y cerca de él Carrascal. Y parece que es Patiño, ¿eh? Lo mira Carrascal, conversa con Patiño Díaz, dejama a mí, le dijo y Díaz tira. Sergio Díaz tira, le pidió la pelota a Patiño, tuya, le dijo el defensor. Tira Sergio Díaz, los saltitos, Ruan. Viene el disparo de Díaz, colocó el remate, le pegó, tiró sobre el travesaño. Fabián desvía, Ruan, córner. Electrodomésticos, la gente sabe. Hay tiro de esquina, Fabián. Una buena oportunidad porque a Cerro le está costando atacar. Cuando hablaba de Moreno Martins y de Fernando Fernández de su escasa participación, aquí no es para caerle a los delanteros. Esto se da por el déficit que tiene Cerro para generar juego arriba. ¿Quién le pega? Antonio Galeano. 32 del primer tiempo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras escritas por la ANIAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota en el aire, golpe de cabeza de Patiño, mano afuera, tiro de meta. En Villeta contamos con nuevos pasos disponibles, una residencia con servicios básicos. Comunicate al 443-600. La loteadora inmobiliaria. Inscríbete la próxima feria de invernada el 8 de marzo a las 18:30 horas por Copa TV. Asegura tu lugar hasta el 1 de marzo al 0985-145-846. El Corral S.A. Ruan tarda en sacar la pelota. Hay alguna seña de jugador de Resistencia. Ruan entrega la pelota a la izquierda, Villarreal, algo decía, la pelota al medio. Busca la salida Ruan, toca la pelota mal. Viene saliendo Cerro, Galeano al arco, le va a pegar, colocó un remate, tiró, rebotaba. La pelota sobre la izquierda cuando la busca Godoy, aterrizaba el de Cerro. 33 minutos, 0-0. Hasta hoy en Copetrol por carga de 150.000 verías en todos nuestros combustibles. Se participa por ciento tanque llenos y camionetas Chevrolet S10 0 kilómetros. Copetrol, vamos. Con Rumbos SR, seguridad en un servicio integral de policía, señal para tu vida. Rumbos toda la vida con vos. La segunda vez que Resistencia intenta salir jugando, se equivocó en esta porque el pase quedó corto, interrumpió Galeano, de igual manera le bloquearon el disparo, pero es un llamado de atención para el equipo de Resistencia, que no sufre porque Cerro no tiene inventiva arriba,
pero le puede facilitar las cosas al Ciclón si insiste con esta manera de salir. La pelota la tiene Carrascal para el equipo de Cerro Porteño. Juega por bajo y entregó para Vega. Vega movió la pelota para Pili de Monta para Mariano Marte. Lo tragaron en la marca. La pelota sale para el fondo Diego Martínez. Hizo un caño pero mal. La pelota recupera por el fondo Cerro. Está para ponerla Brock, el brasileño, con debut absoluto, golpe de cabeza de Moreno, 0-0. Hacer el fútbol Álamos Parques y Finos Álamos Distribuye representa Frutos de los Andes. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. 34. Si querés tinter al instante efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre de la merienda. La Pradera, lo mejor en No lácteos. tiene final, se equivocaba Brock. No tiene final Cerro, Fabián. Tiene juego, no tiene presencia en la mitad de la cancha, no hay sorpresa en los movimientos, se juntan, se amontonan en el medio, no hay entendimiento, no hay claridad, por eso Cerro arriba no tiene presencia de los delanteros. Hasta aquí, en casi 35, Ruán no tuvo trabajo. Esta Díaz le pegó, tiró, poste derecho y afuera, no llega a tocar Ruán, tiro de meta, le pegó Díaz. Utiliza el motor de elevación, si cagó el 105, levantando 40 horas. Sellara para proteger a asesorate al 289 6000 tu casa con Sica que también. Farmacia Catedral, de Gastamos realización tu pedido al 627 7000 en Farmacia Catedral. Vamos, cuidarte. Ustedes pueden sentir el viento del público de Cerro. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primero Toby Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que protegen tu motor indica. Artur. En Eulia 0-0. Seguro que le conviene seguros Chaco. Igualaron a Mediano Nacional 0-0. Marta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Patria Farta, un golazo. En el ahorrazo contra todo lo que busca precio mayorista se queda en paridad solo en el ahorrazo. Jugando sobre izquierda Marcelo Benítez buscando la pelota, pedía Aguilera. Pelota sobre izquierda para Marcelo. Gana bien, colocó por bajo. Ahora Salina. Se perdió el gol, Fabián. Pifió después de que no pudo Patiño de reventar esa pelota. Era Báez en el intento del despeje. Le terminó pifiando primero el de Cerro y Salinas llegó muy confiado, no le dio de lleno la pelota. Era una buena ocasión para Resistencia, que hasta aquí, haciendo el resumen de lo que va en el partido, tuvo mejores chances para marcar el primero. Hay falta, no, Duarte. El juez dice que se ponga. ¿Quién cayó, Víctor? Quedó caído, es Aguilera. Aguilera, No, es Sentido. Richard Salinas de vuelta. Richard Salinas. Salinas, Sentido, pega el pasto, sigue, dijo el árbitro. Salinas sigue en el piso, pelota para Espínola, va a colocar el balón a la derecha, buscando Galeano, otra vez Espínola. ¿Qué decís, Fabián? No es Villarreal. Es Villarreal. Salinas está parado cerca de él. Muy Villarreal. bien, hacemos la aclaración, la corrección. Villarreal caído. Vuelve a clase con Super Espuma. Compra tu Super con un 20% de descuento. Llévate, quieres ganar, te regalos. Llámanos al 097-420-2025. Super Espuma, vivimos despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos de Joy y Onix tienen precios increíbles. Si quieres a chevrolet.lasubera.com.py. ¿Qué pasa, Fabián? Arturo, ni uno ni otro. Es Godoy el que está caído. Godoy, decía Fabián acá viendo el monitor. Godoy en el piso. Génesis SPH más 80 de la 3 veces más pedido en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Crecer Inmobiliaria te presenta Urbanización Playas del Carmen en la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Contactanos al 338-1199. Crecer Inmobiliaria. Se va a recuperar Godoy. Con pasado a su grana. Señores, 37. Tokio estás en tu casa con el pacto de confianza en Geo. Fortín Etiqueta Negra te regala un gigabyte de internet directos y sorteos. Busca el código bajo las tapas en las instrucciones. Fortín. A Mediano Nacional 0-0, concluyó. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Lo van a protegida. atender afuera. A Diego Godoy, la opinión de Fabián es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Chupe Quitadol. Lázaro tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevilla, la 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, le marca número 1 en deportes en colectivos. 37, la pelota la tiene Masur, se movió Masur, juega la pelota larga y a profundidad, buscó Diego Martínez, pasó de largo, sacó Brock, reventó, la pelota arriba, el balón se va a perder cerca del banderín. Tus electrodomésticos, la gente sabe. Levantaba Aguilera, la pelota la va a sacar como puede serlo, pero pelota afuera, 0-0, juega Resistencia, saca de costado y en ataque. En Argentina, fecha 5, inició Rosario Central, Godoy Cruz en el local titular, el ex Cerro Porteño, Alan Rodríguez. Estamos cerca de los 38. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer para baños nuestro, producido por Granjeros Campo Provincia. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicio, de libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Benítez, Marcelo, pelota para Diego Martínez, al acecho,
Salinas, viene buscando Diego Godoy, viene un rechazo al medio, golpe de cabeza, ganó Walter Rodríguez, la pelota atrás para Basur, coloca para Walter sobre izquierda, viene para buscar la Benítez, cruza mitad de terreno, pelota en el aire, se metía Aguilera, acompañaba bien, está esperando Salinas, pelota que la recibe Benítez dentro del área, Ariel, va a colocarle el remate, tiró, corre. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. ¿Cómo está sufriendo Cerro? No tiene contención en la mitad de la cancha. Muy poco despliegue de Carrascal y de Piris de Mota para ir a las coberturas. Y cuando empieza a mover la pelota de lado a lado de Resistencia, le genera un lío tremendo porque los volantes, ni Díaz ni Galeano, tienen retroceso como para colaborar con los laterales. La pasa mal Cerro. No es muy profundo, no hace demasiado daño Resistencia porque le falta ese delantero de peso verdadero dentro del área. Pero así todo le está complicando a Cerro. Viene el tiro de esquina, le pega Godoy. Así es. Godoy va a tirar, va a colocar el remate Godoy. Está pegándole Diego, primer poste, vino un golpe de cabeza. Masur adelantado, busca el rebote, tiene Masur, le pegó, tiró de zurda, rebotaba ese balón. El golpe de cabeza va sobre el área otra vez. Rodríguez destaca la pelota de Martínez, el arquero del Cerro. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a FEMAYFlores.com, regala amor, regala FEMAY Flores. Llegaron a presentar la super oferta en celulares y televisores en todas las marcas y modelos. Sin entrega ni se le ingresa a Brisol.com.py. 0-0 partido. La Plata en Piños, la primera casa en Piños del país con certificación internacional y su nuevo minuto ingresa a laplata.com.pireña. Elegimos calidad, elegimos uno mejor en y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Vino el centro, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Contra el poste derecho de Rubén. ¿Qué pasó? Gran corrida a la derecha de Galeano. Ganó en velocidad Antonio. Manda el centro y aparece Ferfer. La pelota larga, profundidad. Galeano con el centro, segundo poste arriba, abajo, ese balón de Ferfer. Como le festeja y lo grita con razón Ferfer, ¿eh? La tenía bien guardada Ferfer en la emoción. Cerro gana 1-0. Lo hizo Ferfer. Más allá de los momentos, la jerarquía termina pesando en este tipo de partidos. Les decía que Resistencia estaba mejor en cuanto a llegadas, pero que no tiene ese hombre de peso en el área, ese definidor, el que marque la diferencia. Por eso son llegadas sin generar demasiado daño al arco de Cerro Porteño. Y Cerro, sin asomarse siquiera a las narices de Ruán, se pone en ventaja. Espíndola con el pelotazo largo, el repertorio de Cerro. Balones largos, en este caso de lateral para que pique Galeano sobre la derecha. Ganó en velocidad cuando parecía se le terminaba la cancha. Mandó un centro preciso al segundo palo. Libre de marca, Fernando Fernández se elevó, eligió el palo derecho, la clavó de cabeza. Cerro, que hacía poquito en el partido, que no generaba situaciones, por el peso específico de sus individualidades, se pone 1-0 arriba. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. Ferfer, autor del gol. La pelota para Martínez, el arquero de Cerro, tira fuerte y al medio. Moreno se mueve de un lado a otro. La pelota de Díaz que la busca, tocó de primera, metiéndose Villarreal. Jugaba la pelota para Ariel Benítez, vino la marca al piso, sigue dijo el juez. Otra falta más, Salinas, tiro libre, Resistencia, campo rival. La Plata en Piños, la primera casa en Piños del país con certificación internacional y su nuevo minuto ingresa a laplata.com.pireña. Elegimos calidad, elegimos lo mejor en y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Cruzamos 42. Grupo Crismo, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en sus estaciones. Grupo Crismo, tu preferencia, ultra fortaleza. Haz el tour Fernando Peguereca pronto y pasa por Orimark y encontrá todos los accesorios que necesitas para poder dejar como de seguro Orimark. Lo que la fábrica no te dio. Fuerte, alto, fuera el central, empujaba con su disparo. 42,5, gol de Ferfer, gana Cerro por 1-0. Motocultura es su escuadra de herramienta ideal para la agricultura en su campo. Controles en Pecomares, de distribuidores en todo el país. Somos Escuadra. Con tu tarjeta de la Caja Mutual tenés 15% de ahorro el último sábado de cada mes. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Sacando la pelota Martínez, el arquero de Cerro. Viene buscando Moreno Malti, viene un golpe de cabeza. El balón se va por de la afuera. Saque de costado, Resistencia Capura. Señoras, señores, 42,5. Doble día de supermercados en Stock Express. Este 27-28. Miles de productos en oferta con todo medio de pago. Doble día de supermercados en Stock Express. En Electroman celular Samsung A22 en cuotas 180.000 guaraníes. Ingresa a electroman.com.pireña. Buscaba Aguilera, después Carrascal abre para Baez sobre izquierda. Va a salir Cerro, 43 minutos. Gol de Ferfer, gana Cerro 1-0. Pichugonte aparece
Nuggets, pecho miles de pecho porque lo preparas en tu gusto, pechugón paraguayo como vos. Ingresa a www.posta.le, apostar a ganar, lo cambia todo. Avenida Nacional concluyó 0-0. En MC Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terraza Santa Clara, Ciudad Liberación. Seguinos en redes sociales de MC Inmobiliaria. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y movimiento. iMóvil. Ese fútbol no es para Moreno pivotear como lo quiere hacer, Fabi. No. Puede pelear, ganar alguna pelota, pero no es para jugar de esta manera de espaldas al arco. Es definidor, es 9, es para que la pelota le caiga dentro del área, que esté mejor perfilado. Hasta aquí todas las pelotas que tuvo que recibir o que al menos intentaron dársela a Moreno Martins fueron con el delantero boliviano de espaldas al arco. Buscaba Godoy, peleando Godoy, ganó Diego Godoy, juega balón a la derecha para Ariel Benítez. 44 del primer tiempo, Cerro gana 1-0. Movió para Salinas, Salinas jugó por abajo. Jugó para Rodríguez, mandó otra vez la venta para Salinas, bien. Carga, se mete Aguilera, que digo. Juega para Diego, pero vino el rechazo, muy buena intención de Resistencia. Manda Argentina en Córdoba, igual a 0-0 Belgrano y Tigre en la visita. Juega Plaza Hermoso, suplente portero paraguayo Santiago Rojas. Cruzamos 44. Si vas a Encarnación, Bellavista Hotel, la mejor atención, hotel de calidad, reservas al 0983-604-300, Bellavista Hotel Encarnación. Centro de Materiales, Santa Rosa, 20 de Materiales de Construcción General, Barrio Primavera, Concepción. ¿Qué pasó, Víctor? Quedó sentido Sergio Díaz después de la última acción con Villarreal, por eso Carrascal la mandó a un costado. Señores, pisando con dificultad Díaz, terminando el primer tiempo. Vuelta clásico, Macó pagando con tu tarjeta de crédito, Macó tenés 20% de ahorro, más 5% pagando con QR en librerías y multitiendas del país. Ingresa a marcampo.com.virega. Vaya a hacer Chorica 8, la temperatura original, Chorica 8, con la calidad de la cooperativa Jordicer. La pelota la tiene Baez. Va a jugar Cerro en el fondo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos. Primera etapa y Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que protegen tu motor, indica Artur. Gana Cerro 1-0. Seguro que le conviene seguros en Chaco. Sacó Rualmán, carga Cerro, rebote, Gareno perdió la pelota, viene buscando Ferfer, pero vino una marca en el fondo. Rodríguez con el balón, pone pelotazo largo para Salina, viene cubriendo en el fondo, tiene el brasileño y ubicó la pelota el jugador por otro mitad de terreno. Entregó para Díaz, Díaz movió la pelota para Pínola, devolución para Carrascal, va a terminar el primer tiempo. Ya sabes a dónde eres, Semana Santa, elegí el destino con tu tarjeta de Visión Banco. Pagas hasta 18 cuotas sin interés de Visión Banco. Nuevo Rexona Men, sentirte fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de Nuevo Rexona te protege. Reclamaba una falta, jugador de Resistencia, no le dijo el árbitro. La pelota la controla Piris la Mota. Una misma línea, Carrascal, derecha, izquierda, toca la pelota bien. La tiene para buscar la pelota Díaz jugando para Brock. Brock con el balón buscando Moreno Martín. Metió el centro para Moreno, bajó con la pasita Moreno. Moreno aguanta, Moreno con el balón, se le perdió pico largo. ¿Qué pasó, Fabián? Todas de espaldas al arco, así va a ser muy difícil. Para el boliviano, claro que está el empeño, las ganas que tiene Moreno Martins, pero todas las pelotas con Moreno de espaldas al arco, mientras se acomoda, se rearma la defensa rival. La pelota cerca del banderín. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. El saque de costado, 2 agregados, en uno termina. Venía UNASUR y conoce el gran potencial que tenés, cumplir tu sueño, ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 083 34 31 11. Jugó Aguilera, la pelota la tiene Duarte, mandó a la izquierda, la controla bien Benítez, pone para el medio. Villarreal se recuesta bien sobre la punta derecha. Se adelanta para ponerla Rodríguez. Rodríguez jugó la pelota, atención con esta. Fondo de cancha con el tiro de esquina para Resistencia. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Va a venir el tiro de esquina. ¿Quién le pega? Richard Salinas le deja la pelota a Godoy. Sí, señor, Godoy le pega. Juega y gana con Slot del Sol Online. Registrate con el código Rubín y te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de 200.000 guaraníes si quieres a slotdelsolonline.com. En el Sol Seguro, cuidar y cumplir con tus es lo más importante. Comunicate al 236-3000. El Sol ¿Qué Seguros. pasado tiene este chico? Si es chico, pregunto. Masur. Masur estaba jugando en el ascenso argentino. Aquí tengo los datos. Masur, 31 años para él, 1,82 m de estatura, jugó en Defensores de Belgrano, Instituto de Córdoba y Ferrocarril Oeste en su país. Es su primera salida al exterior. Correcto, señoras, señores, concluyó el primer tiempo. Ganando Cerro por 1-0. Algo le están diciendo al árbitro del partido. Reclamos, terminó 1-0 primer tiempo, Víctor. Así es, le reclamaron recién la última que decían los jugadores de Resistencia que tocó un jugador de Cerro, que era córner. Y ahora lentamente va entrando hacia la cancha Sasú.
No sé si alguna duda habrá quedado con la jugada del penal, que finalmente no se sancionó para Resistencia, mientras del otro lado los de Cerro se van retirando apoyados por los suplentes. En este caso, una palmada de parte de los suplentes a cada uno de los jugadores que se va retirando. Entró Sazú al campo, vamos a ver a quién le habla. Le habla a Juan López, le dice algo a la pasada al técnico de Resistencia, algo le disgustó al entrenador en este primer tiempo. Muy bien, señores, terminó el primer tiempo, Cerro gana 1-0, Ferfer el gol, opina Fabián en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, que yo chupé Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago sube ya al 751, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. El resultado manda en el fútbol, pero no nos podemos quedar con el frío número del marcador, de las estadísticas, porque si bien es cierto es un equipo con muchos cambios, que de mitad de cancha para adelante retocó en su totalidad la formación Saba en relación a lo que fue el partido en Copa Libertadores de América, Cerro tiene nombres para jugar un poco mejor de lo que jugó en este primer tiempo. Se va al vestuario al cierre de esta primera etapa con la ventaja, ganando 1-0, pero mucho tiene que ver lo flojo que es Resistencia en ofensiva, más allá de intentar de tener aproximaciones, de generar ocasiones que pueden catalogarse como situaciones de gol, como ocasiones que tiene el equipo de Sazú para marcar, pero definitivamente carece el equipo de la Chacarita del delantero que marque la diferencia. Es un delantero muy interesante, tiene sus condiciones, Diego Martínez, pero con estas características de tener 5 volantes y que tengan que hacer un recorrido demasiado largo, los volantes por fuera, los que en teoría tienen que acompañar, el caso de Salinas, de Godoy, hace que en la mayoría de las ocasiones quede en solitario, quede sin ese peso necesario que tenga que pelear Martínez con los dos centrales de Cerro, que en un retroceso rápido, en un rearmado de la defensa azulgrana, termine siendo muy poco probable que gane. Inicio hablando de esto, porque allí se explica un poco del por qué Cerro se va con un resultado favorable a pesar del trámite del partido. Los primeros minutos con un dominio desde lo territorial, desde la posesión de la pelota para el equipo azulgrana, insinuó algunas cuestiones que pasan a ser características desde que está al frente del equipo Facundo Saba, las pelotas largas, la salida desde el fondo con Patiño, con Brock, que se nota tiene mucha riqueza técnica, tiene precisión en esa pierna izquierda, en ese pie izquierdo, porque en la mayoría de los lanzamientos acertó, tuvo buena salida. Pero a partir de allí Cerro decayó porque ninguna de esas salidas largas en los primeros minutos de partido tuvo consecuencia para la defensa o para el arco de Resistencia. Terminaron en la nada, acciones que se terminaron diluyendo, sin ninguna presencia peligrosa, ni de los volantes, ni de los delanteros de Cerro Porteño. Y fueron pasando los minutos y Resistencia se animó, porque en esos primeros instantes del partido fue un equipo que vino a ver qué le proponía Cerro. No salió a presionar, no salió a pisar sobre campo azulgrana, prefirió esperar con la línea de 4 bien armada, con los 5 volantes, incluso Martínez esperando allí en círculo central, muy cerca de sus propios volantes, y dándole la pelota a Cerro. Pero Cerro no supo en ningún momento, mediante el desequilibrio, ya sea individual, mucho menos colectivo, poder imponer supremacía en cuanto al nivel futbolístico. Tenía la pelota, manejaba en su terreno, intentaba meterse sobre campo de Resistencia, pero a Cerro en estos primeros 45 minutos le costó una enormidad ser un equipo que genere juego, que tenga fútbol. En los primeros minutos incluso con poca participación de sus volantes por fuera. Después empezaron a intervenir un poco más tirándose al centro, pero fue todo muy anunciado lo de Cerro. Los delanteros sin movilidad, de hecho no tienen las características de ser
delanteros que tengan esa facilidad. Lo hacen porque la exigencia está, lo hacen porque el partido en algún momento lo pide, pero no son Fernando Fernández y Moreno Martins delanteros al estilo Robert Morales o de otras características que pueden hacer esa ida y vuelta del medio campo hacia el área y viceversa, buscando tener contacto con la pelota. Entonces Cerro Porteño fue un equipo que tuvo la pelota pero no le sacaba provecho en ningún momento. Los laterales casi no acompañaron. Volvió a ser un equipo muy parecido en ese sentido a lo que vimos en Santiago y muy distinto a lo que observamos en la primera presentación de Saba en Villarrica, en donde los laterales tuvieron participación permanente, en donde los volantes tenían otra movilidad. Y aquí es donde se empieza así a notar la diferencia entre los que juegan, entre los que son considerados titulares y los que no tienen cabida habitualmente en este equipo de Cerro Porteño. Y parto hablando de los volantes centrales. Yo creo que viendo hoy tanto Lucena como Wilder Viera, sus compañeros, a Carrascal y a Piris de Mota pueden ir a dormir tranquilos de que tienen el puesto asegurado para el próximo martes al menos. La poca movilidad, la falta de sorpresa, la falta de criterio para desprenderse, para sorprender, para romper líneas, para acompañar en ofensiva. Dos mediocampistas que se limitan a moverse en un campo corto, limitado, que juegan al fútbol con una dinámica que no es la que actualmente se necesita para marcar la diferencia. Recibir la pelota, vuelvo a tocar, no me muestro para una devolución, simplemente dejo que el compañero se las arregle. Y así es muy difícil jugar al fútbol. Uno cada vez que lo ve a Carrascal en el campo de juego, entiende por qué Arce, Gavilán en su partido como interino, o el propio Saba en sus primeras presentaciones, no fue tenido en cuenta. Ya no se juega al fútbol a ese tranco. De recibo la pelota, levanto la vista, juego a la derecha, espero si me devuelven, si no yo me quedo aquí paradito. En un campo de 4 o 5 metros a la redonda es imposible jugar al fútbol. Se necesitan de los volantes dinámicos, que se suelten del fondo, que acompañen, que lleguen al área rival por sorpresa, que cuando los volantes o los laterales puedan generar algo lanzándose a los costados, los defensores del equipo rival tengan que preocuparse no solo por tomar a los delanteros que están atacando, sino también estar atentos a los volantes, que en ese sentido los volantes del equipo rival sientan esa preocupación de tener que retroceder. Cerro en ningún momento generó ese tipo de movimientos de sorpresa. Entonces Resistencia se animó, Rodríguez con un partido muy tranquilo, Villarreal lanzando pases, Godoy soltándose sobre la izquierda, incluso metiéndose al medio para formar parte del ataque o de los ataques que tuvo Resistencia. Aguilera más participativo. Salinas se dio cuenta que no era muy necesario quedarse parado frente a Ariel Benítez por si Báez se lanzaba al ataque, entonces animó, se soltó más. Es más, le complicó mucho más Salinas a Báez que lo que pudo haber hecho el lateral de Cerro Porteño soltándose sobre la izquierda. Y así fue, animándose, soltándose, intentando, procurando el equipo de Sassuolo. El tema es que también presenta limitaciones, sobre todo a la hora de atacar. Por algo uno mira las estadísticas y se da cuenta que de los 4 partidos que jugó este equipo de la Chacarita, en uno solo marcó. Es cierto, marcó 3 goles, pero marcó en uno solo. No le hizo goles a General Caballero, no le hizo goles a Libertad, no le hizo goles a Guaraní. Y se nota que le falta. Pero así todo, le complicó a Cerro, metiendo a Martínez, con Godoy, con Aguilera, con Salinas. Le bastó para, por lo menos, hacer temblar en algún momento esa última línea de Cerro Porteño. Incluso así llegó a darle dolores de cabeza a Brock, en algún momento dado con pelotas largas. De hecho, así se genera la acción, que en primera instancia el árbitro Juan López pita penal. Desde aquí también me pareció que hubo contacto. Apoyado en el monitor, viendo en la primera reiteración, la que da de costado, da la sensación de que hay contacto, pero después viendo la otra toma, la que da la imagen de frente al arco de Martínez, allí se nota claramente de que el arquero de Cerro apoya toda su humanidad, incluyendo ese brazo derecho extendido contra el piso,
y en ningún momento busca tocar a Salinas, y es Salinas el que extiende la pierna e intenta de que haya un roce con el cuerpo de Martínez. Estuvo muy correcto primero Fernando López en llamarlo al árbitro, y después muy correcto Juan López en, al observar esa imagen, darse cuenta de que no era una situación como para pitar penal. Si de eso se queja la gente de Resistencia, debemos decir de que no tienen razón, de que el árbitro estuvo correcto en retroceder en su primera decisión y darle la pelota a Cerro Porteño en la salida, porque no fue jugada para nada en absoluto como para pitar penal. Pero siguió animándose Resistencia, Cerro le costó mucho, pelotas largas para Fernando Fernández, para Moreno Martins, lo que veníamos diciendo durante el desarrollo del primer tiempo. Absolutamente todas las pelotas largas, ya sea de Brock, de Patiño o de los propios volantes Carrascal, Pirida, Mota, para que Moreno Martins se las ingenie fuera del área de espaldas al arco. Es muy difícil de esa manera, pero cuando no sabes aprovechar, cuando no tenés ese peso específico para marcar la diferencia ante los grandes, suele ocurrir lo que ocurrió en este primer tiempo, que en la única que tuvo Cerro le terminó sirviendo bastando para llevarse la ventaja mínima que tiene en este momento de descanso, en este compromiso ante Resistencia. No hablemos de merecimientos, no hablemos de situaciones, porque Resistencia terminó siendo levemente mejor que Cerro en cuanto al manejo de la pelota sobre campo rival, pero cuando la jerarquía, aún apareciendo poco, tiene su peso propio, su peso específico, termina marcando la diferencia en un partido que era absolutamente complicado para Cerro Porteño. En una acción simple, pero que se requiere de precisión, Cerro marca la diferencia al término de esta primera etapa. Salida de Espínola sobre la derecha, pelotazo para que pique Galeano. Allí se ve sorprendido en el retroceso Marcelo Benítez. Galeano gana en velocidad. Una acción similar, hablo de la corrida nada más, no de cómo termina concluyendo la acción, a la del gol de Morales en Villarrica. Ayer que picó fue Espínola, ganando bien raya de fondo, sorteando la marca de lateral izquierdo en ese momento del equipo de Guaireña. Aquí hizo lo propio, ganando en velocidad Galeano, dejando lejos de la posibilidad de reacción a Marcelo Benítez. Manda el centro pasado al segundo palo cuando parecía que esa pelota se le iba fuera del terreno, y allí falla en la marca Resistencia. Se mete muy bien Fernando Fernández y con el arco a disposición tiene para elegir, ubica la pelota al palo derecho y Cerro se ponía en ventaja en el minuto 40. La primera llegada a profundidad, minuto 40, sí, créanme, minuto 40, y era la primera que Cerro dejaba a un delantero suyo de cara al gol, de frente al arco, con posibilidad de definición, y lo que Resistencia no pudo capitalizar, Cerro sí terminó aprovechando con ese testazo de Ferfer. Minuto 40, el gol de Cerro, que recordamos en el relato de Arturo Máximo Rubín. Centro, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Contra el poste derecho de Rubén, gran corrida a la derecha de Galeano, ganó en velocidad Antonio, manda el centro y al valerse Ferfer, la pelota larga, profundidad, y Galeano con el centro, segundo poste arriba abajo, ese balón de Ferfer, como lo festeja y lo grite con razón Ferfer, la tenía bien guardada, Ferfer en la emoción, Cerro gana 1-0, lo hizo Ferfer. Y el resultado condiciona ahora lo que puede hacer Resistencia y ver si Cerro puede sacar provecho de esta situación, de no relajarse, de intentar jugar un poco más, de estar suelto sabiendo que el 1-0 obviamente es un resultado que le va a dar esa posibilidad, y sobre todo teniendo la obligación el equipo que está enfrente, el equipo de Sassuolo, el equipo de Resistencia, de tener que salir un poco más, de soltarse un poco más, de animarse un poco más. Cerro necesita otra dinámica. Una cosa es jugar apurado, una cosa es meter pelotazos para saltar líneas, otra cosa es la dinámica con la pelota en los pies. Eso que tanto ponderamos en Villarrica, por ahora quedó allí, quedó en Villarrica. Cerro no replicó eso ni en Santiago ni en este primer tiempo. Lo que sí tiene a favor por ahora es lo más importante del fútbol, que es el resultado. Gana 1-0, aprovechando la única que tuvo. Preguntan los compañeros y a Gerardo si puede consultar con
el presidente trinidense con el técnico. Evelio Cardoso, 22 años, dice César Luis Merlo, se va a préstamo del Racing a Paraguay. El club lo cede por un año sin cargo y sin opción de compra trinidense. Evelio Cardoso, 22 años, de Racing al fútbol paraguayo para jugar por trinidense. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con otros seguros, lo más importante. Comunicate al 236-3000 el Sol Seguros. Celebra el Día del Electricista con Impaco. Por compras de productos Impaco, participa en el sorteo de vales de compra y mucho más. El 17 de marzo celebra con Impaco. Fabián. Veo aquí que juega de lateral Evelio Ramón Cardoso, futbolista argentino, 22 años. Y también puede desempeñarse como volante. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza en Geo. Arrancó el segundo tiempo. Monumental. Bueno, hasta la medianoche, Víctor, posibilidad de inscripción, ¿no? Así es, Arturo, hasta la medianoche posibilidad de inscribir y después pendiente a que llegue el pase en los próximos días para estar habilitado para jugar en la apertura. Reiteramos la información, César Luis Meno en el Twitter, retuiteé de dicho sea de paso, Evelio Cardoso se va a préstamo de Racing a Paraguay, decía Fabián, lateral derecho, Fabián, ¿verdad? Lateral o volante, puede desempeñarse en ambas funciones, 22 años, ya había estado a préstamo en otros equipos, pero surgido en Racing. Muy bien, la pelota va para Ferfer, pica bien, se mete, se va, cruzó, cambió para Moreno. Moreno dentro del área, le va a pegar, tiro. Luis. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy mañana tenés hasta 60% de descuento por productos seleccionados en tu pedido en puntofarma.com.py. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Llegaremos al minuto de este segundo tiempo y va a sacar Rubancín, variantes, Víctor. Sin cambios para la segunda parte, Arturo. Muy bien, señores, Avelino Nacional terminó 0-0. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento con ginseng omega 3, vitaminas y minerales. Recargate energía con Pufa Energy, calidad de éticos. Llegó el Summer Sale de Luomo con hasta 50% de descuento válido en todas sus tiendas de línea. Síguenos en redes como @LuomoPY. La pelota se pierde cerca del banderín. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. Juega, saca de costado al equipo de Resistencia. La pelota la tiene Marcelo Benítez. Saca de costado para el equipo del Bajo. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Panal Seguros, sentí la confianza. La pelota de Diego Martínez pelea por el medio. Cuando se mete bien para buscar la pelota, Rodríguez juega a la derecha para Salina. Cargó Salina por bajo. Buena. Atención con esta, se mete arriba. Cargando Aguilera, aterriza, cae arriba el banderín. En Joseph Barber está como un espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Cruzamos los dos del segundo tiempo. Llegó Buller, nueva marca de motos que te permite más lejos, más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo mayor que se metió en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. Largo, sigue arriba, Ferfer. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortuna Etiqueta Negra te regala 1 GB de internet directo sin sorteo. Busca el código bajo las tapas, seguir las instrucciones. Fortuna. Mañana Guaraní, Luqueño, mañana Libertad, Tacuarí. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud La protegida. opinión de Fabián es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Puchupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Subilla 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes Juegan el colectivos. domingo General Caballeros Trinidad Olimpia, Guaireña, el que pita aquí en la olla, Juan López. En Paraguay, Perel es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país en Asunción, Mariana y Ciudad de esta Encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villa Torre 2. Comunicate al 437.000 Paraguay Inmobiliaria ICA. Jugando muy lejos del área Moreno Martín, Fabián, ¿eh? Bastante, y no cómodo, esa es la realidad. En la anterior fue una buena ocasión para que muestre algo más. Me refiero a ese remate que salió desviado. Pudo haber esperado, eso hizo en una intervención que tuvo en el partido en Santiago, donde después le termina pegando Galeano. Pero se vio solo, no quiso esperar, giró, le pegó muy mal, pero no está cómodo, como puede rendir seguramente un poco más Moreno Martins. Señoras, señores, tiro libre, corresponde al equipo de Resistencia. En Chile, segundo tiempo, el rival de Cerro Curicó con 8 titulares en campo de local pierde 2-0 ante la U de Chile. Mañana te puedo confirmar eso mejor, dice, pero si viene, estamos hablando, confirmar mejor. Si está todo encaminado, dice que entonces viene, lo habrá registrar. De registrar lo habrá registrado, que responde Norman Rieder, presidente trinidense. Pelota pica
para las manos del arquero Martínez de Cerro. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE. Carreras habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.pirega. Concediente un departamento amoblado más un Kia Cero más 50 millones. Una Toyota 4 híbrida más 900 millones. Benítez de Chef Poremoy. Patiño con la pelota, Patiño con el balón jugó para Pino, levantó para el medio. Viene para buscar la pelota cuando se caía Galeano. El que le hizo la asistencia Fernando Fernández para el gol. La pelota peleó otra vez Galeano para hacerlo. Juega por bajo. Vino la marca sobre izquierda. Cubriendo Benítez. La pelota la controla Carrascal. Juega su arquero Martínez. Como producto de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lactoscope, el sabor de la familia. Cantabria es expertos en pisos cerámicos 60 modelos en oferta permanente. Comunicando al 0972 55 53 33. Cantabria S.A. Cerca de los 5. Venía Giga, parte de tu vida. Contamos con la gama de productos, cotillo electrodoméstico, juguetería, va a ser mucho más. Síguenos en redes sociales como @GigaPigreña. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Fernando Fernández, autor del único gol en la mañana. Llegó, recupera el acetambre, nuevo multivitamínico para sentirte fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el acetambre, calidad famosa. Los Panchos Supiza siempre se le pide cualquier ocasión combinado con todo. Panchos Supiza juega con todo. Galeano jugó a la derecha para Patiño. Patiño, devolución de cortesía para Galeano. Galeano arranca, pica a la derecha. Vino la marca de Benítez, vino cierta bien. Peleando Pino, la saca de costado. Dijo el árbitro, pero es saca de costado para Resistencia. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda fábrica Stroll Magnatec. Con moléculas inteligentes que protegen tu motor indica. Arturo. Seguro que le conviene seguros de Chaco. Marcelo Benítez conversa con el asistente. ¿Qué pasó, Vito? Finalmente le dieron la pelota a Cerro. Será lateral para el azulgrana ante los reclamos de la gente de Resistencia. Aún sin variantes en la uña en el segundo tiempo. Hablamos de cambios en el partido. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación precio-calidad de precios bajos. Calidad Shell. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y químicos al mejor precio, da rápido. Comunicate al 729-3030. Rápido. Clínicas Médicas. Cerca de los 6, la pelota de Pínola. Moreno Martí cubre Masur. La pelota la recibe Díaz con la pelota. Díaz con el balón juega para el fondo. Pínola para el centro. Colocó, le pegó, tiró, se metía Moreno Martín. La pelota fuera cerca del banderín. Tu electrodomésticos, la gente sabe. Cerro busca el segundo. Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalos. Criminos al 0976 y 1010. Arranca con todo con Kenton. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. Ameriano Nacional terminó 0-0. Mili Empeño, venta y arreglos de uñas, sobre tamaño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Universidad Salarense te ofrece carrera secreta por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota no salió a Pínola, disparo de Díaz, afuera, Fabián. Bien, ganó sobre la derecha, quedó clavada la gente de Resistencia, que hasta ahora se distrae reclamándole al asistente la jugada previa lateral. La pelota fue muy buena para Díaz, no le dio bien Sergio dentro del área. El partido tiene la misma temática que en el inicio de la primera etapa, con Cerro dominante teniendo la pelota, con Resistencia que espera muy metido atrás. Cruzamos los 7 del segundo tiempo. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza en Geo. Fortin, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directos y sorteos. Busca el código bajo las tapas, sigue las instrucciones. Fortin. Mañana Guaraní, Luqueño, Libertad de Acuare. Pásate ya, salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yomishupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago su al 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti de marca número 1 en deportes colectivos. Centro pasado, sacaba Roan apuradito, tras atrapar bien esa pelota, viene para buscarla en el fondo, no llega Carrascal. Masur toca la pelota para Godoy, Godoy sobre izquierda, buena maniobra. Cuando se metía sobre izquierda cargando Aguilera, la pelota se le va a Godoy y saca de costado, corresponde a Resistencia, dijo el juez, cerca de los 8 del segundo tiempo. En Chile, segundo tiempo, rival de Cerro Curicó con 8 héroes titulares en campo de local, pierde ahora 3-0 ante la U de Chile. Está perdiendo la pelota de Martínez, el arquero saliendo del área, goleando a Curicó, de local o de visita. De local, señor, repito, de local 3-0 ante la U de Chile. Bueno, pésimo lo del Curicó Unido. Y viendo el rendimiento que tuvo contra Cerro, no me extraña, es un equipo muy limitado. 8:30. En Villeta contamos con nuevos pasos disponibles. Una residencia con servicios básicos. Comunícate al 443-600. La tendrá inmobiliaria. Inscríbete a la próxima Feria de Verdad a realizarse el 8 de marzo a las 18:30 horas por Copa TV. Asegura tu lugar el 1 de marzo 0985-145-846. El Corral S.A. Esta broca el brasileño de Cerro, pelotazo largo, vino un golpe de cabeza. Fernando Fernández, sector del único gol, se movía sobre la izquierda. La pelota de Baez, Fernández con el balón, juega para Baez, se desvía, corre. Tu electrodomésticos, la gente sabe. Sacando el jugador
Duarte en el fondo. Tiro de esquina para Cerro. Hasta hoy en Copetrol por carga de 150.000 guarniciones en todos nuestros combustibles. Se participa por 100 tanques llenos y camionetas Chevrolet. S10 0 kilómetros. Copetrol, vamos. Con Rumbos y seres seguros en un servicio integral de póliza señal para tu vida. Rumbos, toda la vida con vos. Le pega Galeano, que hizo la asistencia para el gol de Fernando Fernández Ferfer. El árbitro autoriza. Ruán, el grandote arquero, levanta los brazos. Arco sobre la avenida Novena. Viene el tiro de esquina. Díaz se aproxima a Galeano. Jugó para Díaz. Díaz con el balón. Amaga Díaz, metió el centro, tiró, rebotaba la pelota. Saca como puede Moreno fuera del área. Moreno se acomoda a la derecha. Vino el disparo de Carrascal. Ruán con seguridad. Hacer el fútbol Álamos, porque así es Vinos Álamos Trebilla, representa Frutos de los Andes. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años, cristalizando sueños. Cerca de los 10. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución con más de teléfono 0981-129-9. Si no, Casa Rosada. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. No encuentra la manera de Resistencia de tomarle la mano al juego, al partido. Necesita tener la pelota, pero por ahora no puede. Cerro manejando mejor, tratando de imprimirle otra dinámica. Se empieza a soltar un poco más Carrascal. Los volantes trabajando de mejor manera, porque en la primera etapa fue muy estático lo del Ciclón. La pelota de Espínola por asistencia de Galeano. Segundo poste Moreno. Arriba, abajo. Le ganaron. O ganó Moreno en lo alto. Se quedó media. Cruzamos los 10. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Castrol Magnatec. Como moléculas inteligentes que protegen tu motor indica. Arturo. Lo ganó Cerro por 1-0. Seguro que le conviene seguro ese Chaco. Cayó el de Resistencia. Muy sentido, Víctor, Cayó Richard Salinas después de la falta de Brock. El árbitro en realidad no sé si cobró falta, porque ahora señala que hubo un choque y paró el partido por el dolor que experimenta el jugador de Resistencia. Sí, Fabián. Paró el partido, sí, paró el partido porque iba a dejar correr. Cae Brock sobre la pierna de Salinas. Cae mal porque va a chocar con Martínez y al girar termina cayendo peligrosamente sobre la pierna derecha de Salinas. Dobló mal esa pierna el brasileño sin querer por la manera en que cayó, por eso quedó muy sentido Salinas. Está Salinas en el piso, va Martínez Diego a conversar con él. Como entendiendo que no hubo intención del brasileño que debuta en Cerro. Cerro aguarda el informe de la Conmebol, el mismo TAS. Si puede jugar en Copa Libertadores desde ahora o este momento, pero solo para el campeonato. Olvídate de los metales oxidados, aplica el convertidor, déjalo como nuevo, sencilla para proteger, asesorate. Al 289-6000 tu casa consigue que está bien. Farmacia Catedral y Catabor realizando tu pedido el C27. Si te vienen Farmacias Catedral, amamos cuidarte. 11 minutos y medio, paralizado el fútbol. Hubo empate a Meliano Nacional 0-0. Marta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Bartón, golazo. En el ahorrazo encontraste lo que busca precio mayorista. Se gana variedad solo en el ahorrazo. Aún no se repone Salinas, pisando con dificultad, Víctor. Así es, Arturo, con mucho dolor quedó Richard Salinas después de esa acción. Y ahora una especie de discusión por quién va a tener la pelota, porque no se ponen de acuerdo los de Cerro, los de Resistencia, y el árbitro está tratando de explicarles a quién le corresponde la posesión. Ahí está el árbitro del partido. Va caminando. Habla, charla, gana Cerro 1-0. Marta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Baterías Bartón, golazo. En el ahorrazo un trazo lo que busca precio mayorista. Se gana variedad solo en el ahorrazo. La pelota para Cerro, dijo juez. Volvé a clase con Super Espuma, compra tu Super con un 20% de descuento. Llévate un kit escolar de regalo. Llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, vivimos despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y New Onix que tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. Se pierde cerca del banderín. Tu piel electrodomésticos, la gente sabe. Todo el público de Cerro saca la pelota Ruán, el arquero brasileño de Resistencia. Cerro gana 1-0. En Chile descontó Curicó, lo hizo Diego Coelho a los 35 del segundo tiempo. Ahora de local está perdiendo 3-1 ante la U de Chile. ¿Y cómo está la U de Chile en el campeonato? La U de Chile en el campeonato, leo la tabla y está segundo con 12 puntos. ¿Y el puntero quién es en Chile? El puntero es Huachipato con 13. Cruzamos los 13. Cuando se trata de hacer pizzas o pasta, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro natural. Frutica. Crecer Inmobiliaria te presenta Urbanización Playas del Carmen, la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Contactanos al 338-1199. Crecer Inmobiliaria. 13 minutos y medio. Mueve Cerro, toca Cerro. Pelotazo de Carrascal largo. Bien para Galeano. Golpe de cabeza. Robando tiempo, Fabián. Presencia importante de Galeano, ahora sí. Cuando empezó a soltarse sobre la derecha fue mucho más participativo.
cuando se encerró al medio perdió trascendencia en la primera etapa, ahora está algo más activo, buena presencia en la jugada del gol y aquí tuvo su chance bien Ruán. Salinas para Diego Martínez, bien Diego, aguanta, pelea Diego. Diego jugó la pelota sobre la izquierda cuando se metía para buscar la pelota Aguilera. Aparecía Godoy, señoras, señores, se rogaron a 0. Pollo Semerese te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollo Semerese para baños nuestro, producido por Granjero Caporovisia. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Sergio Moreno, Sí, bien Mansur aquí, acompañó Masur, le puso el cuerpo. Cuando intentó acomodar esa pelota Moreno Martins, es muy complicado en velocidad. Es un jugador que necesita de otro tipo de pelotas, de movimientos. A Moreno Martins se le complica así. Señoras, señores, preguntaba por Masur, muy buen zaguero, por lo menos en la sensación que usted tiene y viendo este juego de zaguero argentino. La pelota la tiene Patiño, Patiño con la balón cerca de los 15. Llegaron a Bristol, super oferta en celulares y televisores, en todas las marcas y modelos sin entrega en el ingresar a bristol.com.pireña. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos la sorpresa especial ingresar a bigmyflores.com, regala Big My Flores. Godoy sobre la izquierda, arranca bien Godoy, Godoy va para el desborde, Godoy, Martino marcó, sigue, dijo el árbitro, domina Godoy, no hay falta, dijo el árbitro, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda tópica Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor indica. Arturo, seguro que le cambie de seguros es Chaco. Fernando Fernández, único gol. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional y su 9.000 ingresa a laplata.com.pireña. Elegimos calidad, elegimos uno mejor Sanicel y Claucol. Acompañados en otros grandes proyectos y construcciones. Moreno se queja, Fabián. Sí, pero insisto, de espaldas al arco, lejos del área. Así va a ser difícil. Si Cerro necesita de otro delantero para jugar con este tipo de movimientos que tiene dentro de su desempeño, de su desenvolvimiento, con pelotas largas. Así va a ser complicado para Moreno en toda la noche. Lo tumbaron al piso, van 2-1 de resistencia. Diego, siga, dijo el árbitro, interviene Víctor. Así es, Godoy muy enojado porque no le cobraron la falta anterior. Por eso fue en este caso a entrar de esa manera y le reclama con todo al árbitro del partido. Finalmente será falta para hacerlo. ¿Y quién está caído ahora? Está caído Patiño. Sí, es Juan Patiño el que quedó en el piso. Patiño en el piso, lo ayudan a recuperarse. Gana 0-0. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, la mejor atención que le dan las estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Así el turno no pegué, pero antes pasar por Erimark y encontrar todos los accesorios que necesitas para poder viajar como de seguro Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Motocultura es su escuela, la herramienta ideal para la agricultura en su campo. Encontrarlos en Chacomar y Sura de distribuidores en todo el país. Somos sus cuerdas. Con tu tarjeta de la Caja Mutual tienes 15% de ahorro el último sábado de cada mes. Comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Se repone el fútbol. La pelota por el medio la tiene Patiño. Patiño con pelotazo largo. Galeano participativo. Jugó para Espínola. Se mete Espínola. El taco jugó para Galeano. Buena esta, ¿eh? Está con la pelota en el centro. Tiró sobre la izquierda. Vino un golpe de cabeza. Arturo. Aparecía Díaz, sí. Se vienen dos cambios en Cerro llamados camiseta 19, Diego Churín, y camiseta 11, Brian Zamudio. Muy bien los cambios en Cerro. Todo estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo sin sorteos. Busca el código secreto. Bajo las tabas, en las instrucciones. Fortín. ¿Y en Resistencia quién es? Camiseta 35, Alan Pereira, el que va a ingresar, delantero que está a préstamo de Guaraní. El que va a entrar en este momento, 35, Alan Pereira. Hay tiro libre para la Resistencia. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Chupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube ya la 750. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Se va Aguilera, Víctor. Se retira Diego Aguilera, ingresa camiseta 35, Alan Pereira. Muy bien, estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Reiteramos los cambios en Cerro. Y en este momento, 19, Diego Churín, y se retira Fernando Fernández. Con aplauso se va Fernando y camiseta 18. 18 Brian Zamudio finalmente, no número 11. 18 Zamudio y dejó el campo el número 10, Sergio Díaz. Los cambios, Fabián. Sí, me parece que, sobre todo en el caso de Díaz, se veía venir. No tenía tanta participación en este segundo tiempo. De hecho, en el partido en sí le costó entrar en el juego a Sergio Díaz. Está mejor Galeano.
Cambio posición por posición porque va Zamudio para jugar como volante sobre la izquierda y Churín en reemplazo de Fernando Fernández. Bien, tiene el ataque Cerro Moreno, Martín Churín. Doble día de supermercados Stock Express. Este 27 y 28 de febrero, miles de productos en oferta, todo medio de pago. Doble día de supermercados Stock Express. Cerca de los 19. En Electroban, celular Samsung, 22 en cuotas, 180.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.mx. Pichugón, te ofrece pechunagues, pechuguelas y pechugueros que los preparas a tu gusto. Pichugón, paraguayo, como vos. La penalti buscando a Alan Pereira, pero vino la marca. ¿Qué pasa con él en arriba ahora, Fabián? Poner otro punta, saca un volante, si bien es cierto tenía buena participación con Aguilera soltándose, pero es volante ahora con Pereira tratando de darle mayor compañía a Martínez en la ofensiva. Veremos si le alcanza con la presencia del hombre que está a préstamo de Guaraní. Señoras, señores, se rogaron 1-0. Ingresa a www.posta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. En MC Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terraza Santa Clara en la ciudad de Liberación. Seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. El balón a la derecha para Pino, la juega por abajo, entregó para Patiño. Patiño busca la salida para el equipo de Cerro. Reiteramos entonces, es Cardoso el apellido de Racing que viene para el chinidense según el colega Merlo. Evelio Cardoso en Racing estuvo ya préstamo en el ascenso del fútbol argentino en el Atlanta. Habría que ver si es hijo de paraguayo, digo por el nombre de Evelio, si quiero incluir el apellido Cardoso. Sí. Puede ser hijo de paraguayo. La pelota en el medio, salió Rodríguez, busca la salida, toca la pelota para Diego Martínez, cerca de los 20, marcamos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos. Super Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen el motor, indica Arturo. El partido de Ganacero 1-0. Seguro que le conviene, seguro se Chaco. Buscaba la pelota Alan Pereira, pero vino la marca, pasó Velardo, tiene la pelota Espínola. Si cruzamos los 20 del segundo tiempo, Avenida Nacional igualaron 0-0. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más en movimiento y móvil. Si vas a Encarnación, Bella Vista Hotel, la mejor atención, hotel de calidad, reservas al 0983-604-300, Bella Vista Hotel, Encarnación. El gol lo hizo Ferfer, que dejó la cancha. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, barrio Primavera, Concepción. Vuelta clásico, Banco pagando con tu tarjeta de crédito Banco, tenés 20% de ahorro más 5% con QR. En librerías y multitiendas, ingresa a bancabo.com.py. Fabián. Un detalle, te cuento después de esto. Bueno, va a venir la pelota por bajo. Falta. ¿Quién caía, Víctor? Cayó Diego Churín después de la falta de Villarreal, el hombre de Resistencia. Se viene otro cambio en el equipo de la Chacarita, camiseta 11, Alan Sombra, es extremo argentino. Sombra, Alan va a ingresar, Alan Sombra. Sí, Fabián. Lo de Cardoso no es surgido en Racing, es surgido en Argentinos Juniors. Y Racing compró 70% de su ficha en el año 2017. River estaba interesado en él y finalmente Racing le ganó de mano y compró su ficha al 70%. Después lo cedió a préstamo al Atlanta del ascenso del fútbol de Argentina. Sus inicios, apenas 22 años para Evelio Cardoso, el futbolista que está sonando para llegar a Trinidense. Repito, por curiosidad o por intuición, creo que es hijo de paraguayos. Señoras, señores, estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexiones por conexión total. Cambio, Resistencia, Víctor. Deja el campo Diego Godoy, ingresa camiseta 11, Alan Sombra, segundo cambio en Resistencia. Hace un rato fue amonestado Matías Villarreal. Hay tiro libre para Cerro. Vaya, somos en Quirica Sechorti, la auténtica original Quirica Sechorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Ya sabes a dónde ir en Semana Santa, elegí el destino con tu tarjeta de Visión Banco, pagas hasta 18 cuotas sin intereses. Visión Banco. Galeano tira, Galeano le pegó, jugó para Churín, fuera del área, tiró fuerte, rebote y afuera. Nuevo Rexona Men, cenite fresco y se conectante con su máxima protección de 72 horas. La pasión de Nuevo Rexona te protege. Venía Unasur, conoce el gran potencial que tenés, cumplir tus sueños, ser un gran profesional. Unasur, el poder de crecer. 22 y medio. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 093-34-31-11. Juega y ganá con el celular del Sol Online. Registrate con el código Rubín, te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de 200.000 guaraníes. Ingresás celulardelsolonline.com. Vino la vida a la derecha, vino disparo sobre el área. ¿Qué pasó, Vito? Piri Damota, el que llegó hasta esa posición y definió de mala manera. Está costando mucha resistencia, incluso con los cambios o con el único cambio que había hecho antes de esta situación, la presencia de Pereira. Ahora con Sombra vamos a ver si tiene otra velocidad al salir, al recuperar la pelota del contragolpe, si intenta algo diferente, porque la verdad
Cerro está mejor plantado que en la primera etapa. No lo pelotea a Resistencia, no lo pone de figura Ruan, pero está mejor plantado, mejor parado en la cancha Cerro, y a Resistencia se le complica demasiado. Hace rato que no trabaja Martínez, el golero azulgrana. 23 y medio. En el Son Seguros, cuidar y cumplir con tus seguros, lo más importante. Comunicate al 236 del Son Seguros. Celebrar el Día del Electricista con Impaco. Por compras de productos Impaco, participa del sorteo de vales de compra y mucho más. El 17 de marzo celebra con Impaco. Sabina Martínez, seguro el arquero del Cerro contra el poste izquierdo. Trapa, arrojándose al piso. Venga, descuentos en Punto Farma. Hoy, mañana tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Aceite pelito en puntofarma.com.py. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. ¿Cuántos cambios hizo Resistencia, Víctor? Hasta ahora 2 cambios en 2 ventanas. Le quedan 3 variantes, pero las tiene que hacer todas juntas Miguel Sazú. Muy bien, la pelota viene para buscarla. Mazur viene peleando Churín. Cuando va a sacar en el fondo. ¿Cómo puede Marcelo Benítez? Pelota por un costado. El balón se va por ver afuera. Saca de costado. ¿Qué busca, Fabián? No más datos de Evelio Cardoso. Habla de una vida complicada en su momento, surgido en una de las villas que tiene Buenos Aires, y buscando más referencias. Es de padres o de abuelos paraguayos. Sí, hasta aquí no habla de eso en particular, pero conociendo un poco más de situaciones, Sí, incluso en algún momento valoró lo de Oscar Romero en Racing. Ya en esa época, cuando Racing puso la mirada en él, dijo, lástima que se fue Romerito, me encanta cómo juega, en una nota con Ole. Muy bien, 24 y medio. Bufanergy te brinda máximo rendimiento con ginseng omega 3, vitaminas y minerales. Recargate energía con Bufanergy, calidad de hígdos. Llegó el Mercedes Luomo con hasta 50% de descuento válido en todas sus tiendas en línea. Síguenos en redes sociales como @LuomoPY. Baez, vino un disparo al arco, se mete bien la marca cuando estaba preparado para colocar Bryan. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen el motor indica. Artur. Seguro que le conviene seguros de Chaco. Ahora con Moreno, Martín teniendo compañía, Churí. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que disfruten servicios de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Cruzamos 25. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Energy, el emblema paraguayo mayor que se metió en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, entonces los dos son paraguayos. Sí. Bueno. Parte de la nota, en una parte por fin encontré, porque es extensa la nota, dice, su padre paraguayo lo acompaña en la redacción, hablando del momento de la nota. Albañil él, escucha el relato de su hijo. Su mamá también guaraní, es ama de casa, y bajo el mismo techo también están 2 hermanas menores de Evelio. Por eso te decía Fabián, Víctor, a la audiencia, hijo de padres paraguayos, Evelio Cardoso. Y lo mejor para él, viene para el triniense. En Paraguay, Perel es el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país en Asunción, Mariano y Ciudad de esta Encarnación, Corro de la Vida y Santa Rita. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villa 2. Comunicate al 437 Paraguay Inmobiliaria S.A. Cruzamos 26. Estudia tu carrera a distancia en la UNIVE. Carreras habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unive.edu.pireña. Con CNT, un departamento por más un Kia Sune más 50 millones, una Toyota RAV4 híbrida más 900 millones. Peri CNT, Chef para ¿Quién hoy. le pega? Marcelo Benítez. Marcelo Benítez tiró. Controla Martínez contra el poste izquierdo del arquero del Cerro. Como producto de la mejor calidad para cuidarte desde adentro, Lactos Come, el sabor de la familia. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos, 60 modelos en oferta permanente. Comunicate al 0972 55 53 33. Cantabria S.A. Monte, presión, resistencia, pierde 1-0. Arturo. Núñez. Sí, señor. Se viene el tercer cambio en Cerro Porteño, llamado camiseta 16. Damián Bobadilla. Y se agrega un cuarto cambio, 22, Claudio Aquino, otro que va a ingresar en Cerro. Bueno, va por 4 cambios, ¿verdad? Así es, tercero Damián Bobadilla, cuarto Claudio Aquino. Gana Cerro 1-0. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza en Geo. Fortin, etiqueta negra, te regala 1 GB de directos y sorteos. Busca el código bajo las tapas y las instrucciones. Fortin. Avenida Nacional terminó 0-0. Pásate ya, salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va a venir un disparo al arco, no, pelota bien, Churín, viene un golpe de cabeza para Bryan. La opinión de Fabián es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Chupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevilla 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. cerca del banderín, con resistencia. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. La pelota jugada sobre campo de resistencia, busca la salida por el medio. Se llevó bien, atención sobre izquierda para buscar la sombra, pero mal. Saque
saque de costado para Cerro. Venía Giga, parte de tu vida. Contamos con la gama de productos. Cotillo electrodoméstico, juguetería, va a ser mucho más. Síguenos en redes sociales como @Giga Pireja. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la Se confianza. adelantaba Duarte los cambios. Estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión por conexión total. Víctor Villalba. Ingresa camiseta 16, Damián Bobadilla, deja el campo Rafael Carrascal. E ingresa camiseta 22, Claudio Aquino, y se retira Marcelo Moreno Martins. Bueno, los cambios, Fabiano. Lo de Carrascal, sí, me parece que dejó pasar de nuevo una chance el colombiano de mostrar algo distinto hoy con la camiseta de Cerro. No me gustó su desempeño, muy flojito en el recorrido. Por eso Bobadilla para tener otro despliegue en el centro. Y ahora Aquino. Hay que ver si lo pasa Zamudio en punta. Yo creo que es la única manera de reacomodar como le gusta a Saba, que forme su equipo desde lo táctico. Zamudio seguramente más adelante para acompañar a Churín, y va Aquino sobre la izquierda. Cerca de los 29. En Chile final, el rival de Cerro, Curicó, que terminó jugando con Hueco, pero se engancha de local, cayó 3-1 ante la U de Chile. La pelota cerca del banderín. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Sacando fuerte, Mazur, la pelota se debía. Reclama el jugador de Cerro Porteño para Resistencia, dijo el asistente. El que le reclama a Churín, cerca de los 30. Los Panchos Supisa, si ves en cualquier ocasión, combinado con todo. Panchos Supisa juega con todo. Shell te ofrece lo combustible con la mejor relación precio-calidad. Shell, precios bajos, calidad Shell. La cuarta derrota en lo que va de la temporada para el rival de Cerro en Copa. No consecutiva, pero es la cuarta. Ganó apenas 2. A la Resistencia le falta tener más la pelota y a partir de allí ver si puede generar juego. El tema es que Cerro hace rato se adueñó de la pelota. A Resistencia le dura poquito el balón en los pies. Cerro, si aprieta un poquito más y se decide a no jugar tan apurado, a tener mayor precisión con la pelota en los pies, puede liquidar temprano esto. Aquino para Brian, metió para el fondo, Galeano de cabeza y afuera. ¿Es offside o no? No cobró offside. Bueno, esta se salva Resistencia, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos. Segunda etapa, Castrol Magnatec. Como la regulación inteligente que protege tu motor indica. Artur. Gana 0-1. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. El gol lo hizo Ferfe. Arturo. Si necesitas consultas médicos, vacunatorios, estudios médicos al mejor precio, anda Rapidoc. Comunícate al 729-3030 Rapidoc Clínicas Médicas. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalos criminos al 0976-10-10-10. Arranca con todo con Kenton. Tenemos la recaudación. Estamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión por conexión total. Sí, señor. 88.430.000 guaraníes. 433.000 guaraníes. 88.433.000 guaraníes por 12.285 ingresantes. Bueno, 12.000 está bien. Pasando 12.000 está bien. A lo que se tenía en la previa, a lo que fue el partido y comenzando el fútbol. Señoras, señores, la victoria de Cerro. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa S.A. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas sobre plata, tamaño mejor, cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Pero es la mitad de lo anterior, Víctor, igual en Cerro. Así es, la mitad, porque más o menos teníamos un promedio de 22.000, 23.000 asistentes. Partidos ante Ameliano y ante Guaraní. Definitivamente es la asistencia más baja hasta ahora en el campeonato. Señoras, señores, 31,5. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235.000 Unisal. En Villeta contamos con nuevos espacios disponibles, una residencial con servicios básicos, comunicada al 443-600. La loteadora inmobiliaria. Y Brian coloca por bajo y pone para Aquino sobre la izquierda, se muestra bien. Toca la pelota, va en devolución, busca a Brian, la pelota la busca por el medio. Sacando al brasileño, teniendo a Bro, puede ponerla para Patiño, tuya, le dijo 32. Inscríbete a la próxima feria de invernada a realizarse el 8 de marzo a las 18:30 horas, televisada por Copa TV. Asegura tu hora hasta el 1 de marzo al 0985-145-846 en el Corral S.A. Hasta hoy en Copetrol por carga de 150.000 guaraníes en todos los combustibles. Participas por 100 tanques llenos y camionetas en Chevrolet. Ese día 0 kilómetros Copetrol. ¡Vamos! Había jugado Alan Pereira, el partido lo gana 0-1, cruzamos 32. Pica Brian, se mete sobre la punta zurda. Es Diego Churín, busca dentro del área. Churín aparecía dentro del área, la pelota es de Galeano. Apunta y tiró Rubán, sacando con los puños, Fabián. Está mejor Cerro, definitivamente. Le falta serenidad de escoger mejor en la última jugada como para sentenciar este partido. Resistencia hace rato no llega, hace rato no ataca. Están cansados
además de mitad de cancha para adelante. Los jugadores que ingresaron en este segundo tiempo no están marcando la diferencia y Cerro tiene mayor presencia en ofensiva. Ahora con Zamudio entero, con Churín entero, puede ser otra historia en esta recta final. No lo vemos a Sasú en área técnica, Víctor. No, hablando ahora con sus colaboradores, imagino que está calculando qué cambios puede hacer porque todavía tiene 3 para realizar. 33. Con Rumbos César de Seguros en un servicio integral por esa señal para tu vida, Rumbos toda la vida con vos. Hacer de fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos Estrella representa frutos de los Cruzamos Andes. 33 minutos del segundo tiempo. ¿Cuántos cambios puede hacer todavía Resistencia? Y tiene 3, pero tiene que hacerlos de una, porque si no, no puede hacer los 5. Ahora llama a ¿Solamente su 2 cambios? Solamente 2 y en 2 ventanas diferentes. Bueno, el caso de Alan Pereira que ingresó y sombra. Va a venir el tiro libre para Resistencia. Pelota contra el segundo poste. Martínez salió más cabezazo. ¡Gol, gol, 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 gol! Resistencia Masur, el central de cabeza poniendo la paridad. Salió mal Martínez y aparece Masur poniendo el 1-1. Viene el festejo del bajo a la olla. Empata Masur para Resistencia. 1-1. En el primer tiempo no había sospecha de una posibilidad de gol para Cerro y sí llegó el gol de Fernández. Y en este momento del partido no se avisoraba en ningún instante del trámite la chance de que Resistencia pueda empatar. Las cosas que tiene el fútbol, lo ilógico que es este deporte, por eso es tan apasionante. Pelotazo largo de Marcelo Benítez al segundo palo. Noche fatídica para Martínez, casi se hizo un autogol, casi un blooper en el primer tiempo y aquí qué mal salió. Duarte estaba en el segundo palo, casi que le rebota la pelota tras el error del golero azulgrana. Le queda allí en el área menor casi a Masur, se arroja de cabeza ya con el arco desnudo, empata. Cuando menos se presagiaba la chance del empate para la visita, lo igualó Masur en la olla. Momento del gol. 33 minutos, segunda etapa. Cargando Espino, la juega al medio, busca Chorín con todo. La pelota por bajo para Braña. Golpe de taco, pelota a la izquierda. Se mete bien Aquino. ¿Cómo termina? Gol, colocó el remate alto, mano afuera. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Siempre te Castrol Magnatec. Con moléculas inteligentes que protegen tu motor indica. Arturo. Seguro que recupere seguros de Chaco. Va a sacar Rubán y no se va a apurar. Azul y Fútbol Álamos, Parques y Finos Álamos Estrella representa frutos de los Andes. Con Rumbos, César de Seguros en servicio integral por esas señas para tu vida. Rumbos toda la vida con vos. Rodrigo Masur y el empate para Resistencia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TVH laminados. Llamaros al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Si querés, dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Casa Rosada. Los cambios que pasa con que hace seña. Ahí están 3 al hilo, decía Víctor. 3 cambios. Uno de ellos es Fernando Garcete, el número 8. El otro es el 10, Jorge Núñez. Y el tercero es Alexis Villalba, camiseta 2. ¿Qué número tiene Núñez? Jorge Núñez, camiseta 10. Garcete, Fernando 8 y el Fernando Garcete 8 y 2 Alexis Villalba. Bueno, los 3 cambios. Y va a tomar aire el equipo de Resistencia. 3 cambios al hilo. Estamos con la información. Con personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. ¿Quién se va primero? Se va primero Richard Salinas. Ingresa camiseta 10 Jorge Núñez. Lentamente viene caminando Richard Salinas y se va a retirar como tercera modificación. A continuación el cuarto cambio. Alexis Villalba a la cancha con el número 2. Deja el campo Ariel Benítez. Alexis Villalba también lateral y también cedido a préstamo de Guaraní. Y por último, camiseta 8, Fernando Garcete, volante central. El hijo del vicepresidente, en este caso Roberto Garcete. Camiseta 8 ingresa Fernando y se retira el número 9, Diego Martínez. Diego Martínez se va a la cancha. Se va Martínez. Más que conforme con el 1-1 se sube. Y sí, es como para cubrir más el medio y tratar de sí ganar en velocidad con Núñez. Núñez es el mismo ex Luqueño y compañía, Víctor, no El Avatar. mismo Jorge Núñez, exactamente el mismo que jugó en Luqueño 12 de octubre, entre otros equipos. Y pone gente rápida para tratar de generar las chances a través de la velocidad, porque Cerro va a salir apurado a buscar el segundo. Por eso Sombra y Núñez para acompañar a Pereira. 37-9.
Tokio está en tu casa con el pacto de confianza. NGO. Fortin, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo en sus sorteos. Busca el código para las tapas en las instrucciones. Fortin. Hay una falta. ¿Qué pasa en esta, Vito? Y va a ser amonestado Churín. Protestan al menos la tarjeta de los hombres de resistencia. Ahora sí levanta, amarilla para Diego Churín. Quedó muy sentido Walter Rodríguez. Rodríguez en el piso. Pásate ya, Salud Protegida, obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Garcete, ¿dónde está Núñez, Víctor? Entró de extremo a la derecha Jorge Núñez y extremo a la izquierda quedó Sombra. Ahora bajó a reclamar, por eso quedó allí cerca del tumulto. Pero imaginamos a la derecha, Garcete es volante central, allí se va a quedar bien en el centro. Y después Sombra a la izquierda, Pereira viene en punta. Seguramente será esa la distribución. Muy bien, señores, la opinión de Fabián es una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe, Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Quedó caído Walter Rodríguez. Ahí están las indicaciones para Gamarra por parte de esa zona anterior. Fútbol paralizado. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Utiliza el motor de elevación Sicabuel 105, levanta tu pared solo 2 horas. Sellar para proteger, asesorar al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Avenida Nacional concluyó 0-0. Farmacia Catedral, diga hasta realiza tu pedido al C27 7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 2 a 18 meses. Baterías Barta, un golazo. Vamos a ver cuánto otorga de descuento 1-1. En el abrazo, el resto lo que busca precio mayorista se gana solo en el ahorrazo. Vuelve a clase con Super Espuma, compra tu super con 20% de descuento. Llevarlo, quieres jugar de regalo, llámanos al 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Cerca de los 40. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y New Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.lasfuera.com.py. Génesis SPH más 8 te hidrata 3 veces más. Pedir en tu punto de venta más cercano. Génesis, Espira de Frutica. A ver cómo reacciona Cerro después de este impacto. Va a necesitar salir a buscar el segundo, pero eso no significa desarmarse atrás, porque si deja espacios muy marcados, Resistencia puede aprovechar con gente rápida, con la salida de Núñez, con la presencia de Sombra. Tendrá que ser muy inteligente Cerro. ¿Cómo se reordena en estos minutos finales? Ahí va, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos. Segunda Topic Castrol Magnatec, como la regulación inteligente que protege tu motor indica. Arturo, seguro que le conviene seguros es Chaco. Ahí va, Fabián. Sí, están verificando una jugada, por eso el árbitro pide pausa y está haciendo el gesto de llevar la mano al oído izquierdo. Ahora no quiere nada que se acerque al árbitro del partido. Ahí está el juez Juan López. Es la jugada que derivó en la falta, Víctor, ¿no? Así es, piden que hubo codazo, por eso se está analizando por parte de Diego Churín. Y va a haber VAR, y si es expulsado se pierde el clásico Churín. Se pierde el clásico Churín. Va al VAR. A ver qué pasa, Fabián. Lo llamó López. Es una jugada como para revisar, por eso lo convoca el árbitro. Allí va López a verificar y con la repercusión que puede tener una roja no solo en este partido, sino lo que remarca Víctor, el clásico el próximo sábado. Es roja directa, ¿no? Y sí, es que cambia la amarilla, tiene que ser para roja directa. Se viene de paso un cambio en Cerro, camiseta 7, Enzo Jiménez. Vamos con la información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Enzo Jiménez en Cerro, vamos a ver quién se va. El juez está observando el monitor. Fútbol paralizado, ahí está. Lo echa. No, pero es otra jugada la que están revisando, no la de... ¿A quién lo echó? La de Churín. A Alan Pereira. Sí, ¿Pero por qué lo echó Pereira? Es otra jugada con el Beto Espínola. Pero al menos en la imagen que mostraron no se ve algún golpe certero. Nosotros, ¿verdad? Sí, pero terminaron mostrándole otra. Era una jugada con Espínola. Expulsado Alan Pereira, Enzo Jiménez en Cerro. Cuando se trata de servicios de pasta higiénica Frutica, lo mejor para cambiar tus platos de nuestro natural Frutica. Crecer Inmobiliaria te presenta Urbanización Playas del Carmen, la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Contactanos al 338-1199. Crecer Inmobiliaria. Sí, Fabián. No, me parece una exageración absoluta. Es cierto que levanta un poco el brazo a la altura del cuello de Espínola, pero no es en ningún salto, no es con ningún impulso. Apoya el brazo, pero me parece una exageración absoluta.
la decisión del árbitro. Se fue Piri de Montecerro. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Pollos Amanecer para baños nuestro, producido por granjeros como Novicia. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control of Your. Ama como vos. Se caminó 43. Llegaron a Bristol las super ofertas celulares y televisores en todas las marcas y modelos sin entregar y sin ingresar a bristol.com.pd. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a su persona especial. Ingresa a bimyflores.com. Regalamos, regala Bima y Con Flores. el tiro de esquina para Cerro. Tu electrodomésticos, la gente sabe. Esta se salvó Cerro, que digo resistencia, Fabián. Pelota peligrosísima al segundo palo. Villalba se lanzó, Alexis logró desviar esa pelota con lo justo porque el arquero Ruán había dudado. Enzo Jiménez tira. Enzo Jiménez le pega ese balón recién ingresado. Enzo va a colocar el disparo. Enzo Jiménez colocó, tiró. Pasó de largo. Corre para buscar la pelota. ¿Quién es? Va con la pelota, pone para Patiño. Patiño con nuevo centro a la desesperada Cerro. Viene un golpe de cabeza, Enzo al medio. Sacó Mansur como puede. El actor del empate para Resistencia. Arriba la pelota con esta. El disparo al arco. No saca Resistencia cerca del banderín. Tu electrodomésticos, la gente sabe. 44. La Plata en Peños es la primera casa en Peños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pd. Elegimos calidad, elegimos los mejores años y Clau con acompañar siempre sus grandes proyectos y construcciones. Resistencia quedó con 10. Fue expulsado Alan Pereira. La pelota la tiene Aquino. Cayó. Tiro libre para Cerro. Grupo Crisma, más de 25 años, juntamos en la mejor atención calidad. Todas las estaciones Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Haz el Turbinado Peguinega, pero antes pasa por Erimark y encontrar todos los accesorios que necesitas para poder viajar cómodo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. 44. Motocultura Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Contratos en Chacomar y Sura, distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. Con tus tarjetas de la Caja Mutual tenés 15% de ahorro en el último sábado de cada mes. Comunica tantos 18-4000 Caja Mutual. Está terminando el partido. Aquino para el tiro libre. Atención con esta. ¿Viene o no viene el segundo de Cerro? Está Aquino para darle. El árbitro va a autorizar. Colocó el remate. Tiró. Se desvió la pelota. En con el tiro de esquina, Fabián. Va a cargar Cerro en los minutos finales. Lo está haciendo ya absolutamente desordenado. Es meter la pelota como dé lugar dentro del área para ver si pueden ganar por arriba. Aquino tira. Ruán, el Matungo arquero levanta el brazo derecho. Aquino tiró. Golpe de cabeza, Rivaldo saca Resistencia, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen el motor. Indica Artur. Dispara con Ruán, otra vez Ruán, pelota al travesaño por 2 veces, Fabián. 1-1. Increíble. El segundo golpe de cabeza lo toma muy bien de frente el hombre de Cerro Porteño. Allí Ruán no tenía ninguna manera de reaccionar. El travesaño le termina salvando. El Cerro que va cargando ya sin ninguna fórmula. Desordenado, pero va para adelante. Hubo 2 disparos, 2 Ruán, golpe de cabeza, como puede 1-1. Seguro que le conviene, seguro es Chaco. ¿No tenés en mente los cabezazos, Fabián? Fue muy rápido. Para mí fue Zamudio el del travesaño. Fue la más clara que ¿Y vi. la otra? Sacó Ruán. Sí, esa es como para repasar. La del travesaño. Ahí está Aquino, gran jugada, tiró, lo clavaron, se salva como puede Resistencia. Doble día de en supermercados Stock Express, este 27-28, miles de productos en oferta, todo medios de pago. Doble día de en supermercados Stock Express. En Electroban celular Samsung A22 de cuota de 180.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.pd. En 6 termina. Pichugón te ofrece pechunagues, pechupilas y pechuburgues preparados a tu gusto. Pichugón paraguayo como vos. Ingresa a www.posta.la, aposta a ganar. Lo cambia todo. La pelota da en el árbitro. Va a haber la pelota para Resistencia. El Medialuna, ¿quién está en los sentidos? Masur. Masur. Ahora va al piso Masur, el propio Ruán lo atiende. 1-1. En MC Inmobiliaria tenés un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terraza Santa Clara en la ciudad de Liberación. Síguenos en redes sociales de MC Inmobiliaria. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más en movimiento. iMóvil. Aquí fútbol paralizado, se pone Masur de pie. 2 veces seguidas se salvó Cerro, Travesaño y otro el arquero. 1-1. Si vas a Encarnación, Bellavista Hotel, la mejor atención en un hotel de calidad. Reservas al 0983-604-300 Bellavista Hotel Encarnación. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, barrio Primavera, Concepción. Hubo 7 agregado por el árbitro del partido. Va a sacar la pelota Benítez, Marcelo Benítez, que el otro Benítez se fue. Ingresó Villalba como lateral, Fabián. Sí, y volviendo a la jugada de Pereira, yo me quedo con el brazo arriba, pero acá están remarcando los compañeros, es para repasar de nuevo. Hablan de una actitud antideportiva en el movimiento del brazo de Pereira.
Estoy viendo el video, le metió el dedo. Sí. Esa es la Una situación. actitud grosera. Sí, ahí se aclara. Sí. Una actitud grosera. La pelota se va por de la fuera, 1-1. Vuelta clásico, Banco pagando con tu tarjeta de crédito. Banco tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR librerías y multitiendas del país. Ingresa a bancopo.com.py. No hay acero, señor Queso Chorti, el auténtico original Johnny Queso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortiza. Tira Enzo Jiménez. Cerro cerca de un segundo gol con dominio abrumador sin jugar bien. Va a tirar Enzo Jiménez. Está Claudio Aquino, jugó para Claudio. Vino la marca, la pelota es de Claudio Aquino. Va a colocar el centro, la pelota tomó vuelo. Fuerte, mala afuera. Ya sabes dónde eres, Semana Santa. Elegí el destino con tu tarjeta de Visión Banco. Paga 18 cuotas, 63 Visión Banco. Nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. La pasión te mueve, Rexona te protege. Fabián. Ya en los minutos finales es la desesperación lo que reina aquí en Cerro Porteño, por eso tantos centros, tantas pelotas bombeadas, es muy difícil pedirle a Cerro calma en este momento, que ponga la pelota contra el piso. Resistencia aguanta como puede, por ahora es un puntazo para el equipo de Sasú. Sí, señor, 1-1 la Oña. Venía Unasur y conoce el gran potencial que tenés, cumplir los sueños de ser un gran profesional. Unasur, el poder de crecer. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 083 34 31 11. El 3 termina. Juga y ganá con el celular del Zona Online. Registrate con el código Rubín. Te devuelven el 100% de tu primer depósito en bono de 200.000 guaraníes. Ingresás a lodelzononline.com. En el Sol Seguros Cuidar y cumplir con tus resultados es lo más importante. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Amarilla para sombra. Celebra el Día del Electricista con Impaco. Por compras de productos Impaco, participa en el sorteo de vales de compra y mucho más el 17 de marzo. Celebra con Impaco. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy mañana tenés hasta 60% de descuento de productos seleccionados de tu pedido en puntofarma.com.pineya. Sombra le ganaba, Pínola se mete bien, la pelota se le quedó atrás, iba contra el piso después. Terminando el partido en la olla. Señoras, señores, el 3 termina, saque de costado en su campo para hacerlo. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, manteca, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Recarga energía con Pufa Energy, calidad ético. Y así se va la noche. Llegó el Summer Sale de Luomo con hasta 50% de descuento válido en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales como @Luomo_Pineya. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Está Jiménez, tiró la marca, Patiño como un centro delantero. La pelota en el fondo saca resistencia como puede, pero robó Enzo. Enzo, segundo, viene. Golpe de cabeza, vino el cabezazo de resistencia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos. Seguro te aplica Stroll Magnatec. Con moléculas inteligentes que protegen tu motor, indica Arturo. Seguro que le conviene, seguro se Chaco. Tiro de esquina, corresponde hacerlo. Tus electrodomésticos, la gente sabe. Se va el jugador y le va a tocar un minuto más, Víctor. Sí, caído Walter Rodríguez al límite después de trabar esta última pelota. Se arroja al piso, ya no tiene cambio de resistencia, así que es probable que se adicione uno más. Señoras, señores, 1-1. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Llegó Buller, una marca de motos que te permite un negocio más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Tira Aquino, viene o no viene, el segundo de Cerro, viene un rechazo y otra vez Aquino. Terminando el partido, se apura, nuevo centro, golpe de cabeza fuera, Pínola, tiro de meta. Energy, el emblema paraguayo mayor que se mete en el mercado. Energy, energía de calidad al precio justo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumáticos, el centro de servicio más importante del país en Asunción. Mariano Ñamucia de esta encarnación, Coronel Vida y Santa Rita. Saca un punto de la olla, resistencia. Sí, y empató en el momento menos pensado. Resistencia ya no tenía ataque en ese momento. Y aquí va a pesar mucho el error de Martínez. Tendrá que recuperarse pronto desde lo mental, desde lo psicológico, pensando en la revancha, porque así como están las cosas, tendrá que seguir jugando como titular el arquero hoy en Cerro Porteño, Martínez. El error del primer tiempo, otra duda en una salida y después está la tercera que derivó en el gol de la visita. Terminando el partido, señoras, señores, restan 40 segundos, se apura Cerro. Se mete, va con la pelota. Cruzó la frontera, va a mandar el disparo al arco, va bien, va sobre ataque. Juega balón sobre la izquierda, pone la pelota Aquino con el balón, mandó un centro, tiró Brian.
saca como puede Resistencia. Estudia tu carrera a distancia en la UNIVE, carreras habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unive.edu.pinega. Bobadilla juega para Aquino, dentro del área Brian le va a pegar por bajo al piso, saca Resistencia y va a terminar 1-1. Con CNT, un departamento amoblado más un Kia Cinema 50 millones. Aquino, perdón, nuevo centro, tiró golpe de cabeza, la pelota de Patiño al arco, no, vino un rechazo, era Báez adelantado a la salida, Resistencia 1-1. Con CNT, un departamento amoblado, un Kia Cinema 50 millones, una Toyota 4 híbrida más 900 millones. Pedís en este por Emoy. Copa Producto, la mejor calidad para cuidarte. Está dentro de la Cruz Copa, el sabor de la familia. Está Brock, empujaba al de Resistencia. ¿Quién se metía de Resistencia? Andrés Duarte. Por eso pregunté. Salió desde el fondo, terminó, señoras, señores, terminó como victoria. Es como victoria, terminó el partido 1-1. Como victoria para el equipo de Bajo, concluyó 1-1 en instantes. Fabián en una presentación. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yupi Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cebolla, 751, llámenos al 729-60-60 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Una decepción total de parte del público de Cerro Porteño, que se va retirando rápidamente. Frustrante el empate, más aún como se estaba dando el partido en el segundo tiempo. Y no le gustó nada a la gente. No hay silbidos, pero reprobación total por la actitud en la cual rápidamente se van retirando, buscando las bocas de salida. Sobre el final hubo un murmullo generalizado por estos 2 puntos que acaba de dejar por el camino Cerro Porteño. Sí, felices del otro lado los de Resistencia. Lo festejan como si fuera una victoria. Para nada partía como candidato en este partido y se llevó un punto de oro prácticamente aquí de la olla. Enzo Jiménez se apartó del grupo, fue directamente